Capítulo 23. Amor, comprensión y una tormenta inminente. Resumen. Subaru discute algunos temas con sus compañeros inadaptados. Sin embargo, parece que algo más se cuece en las sombras que rodean el tranquilo remanso de paz. La sala principal de la pequeña cabaña de madera se calentaba con la olla de hierro colocada sobre la chimenea. La olla desprendía volutas de humo blanco que giraban suavemente en el aire, llenando la habitación con la promesa de un plato caliente. Subaru, Sid y Sion se sentaron a la mesa y probaron el estofado que Sid preparó. Estaba bueno, demasiado bueno, al menos esa era la opinión de Subaru. No sabía si era solo habilidad o la falta de una cena adecuada en mucho tiempo lo que le hacía pensar eso, pero disfrutar no era tan importante como saciarse con algo bueno y caliente. Los platos eran de madera, con cucharas de madera para completar los platos. El estofado llevaba carne y verduras de color marrón. Hacía demasiado calor, quemaba la lengua, pero a los ocupantes de esta modesta choza no les importó. Todos los ingredientes se encontraron en el sótano, un lugar diminuto pero lleno hasta los topes. Era mucho más pequeño de lo que estaba acostumbrado, pero aún estaba lleno de provisiones, suficientes para sobrevivir durante semanas. Por lo que Subaru supo, la pequeña choza se quedó atrás, aunque tenía algunas preocupaciones que no expresó. Lo que hubiera pasado con los últimos ocupantes ocupó su mente por un momento, pero lo alejó rápidamente. Preocuparse por cosas así no servía de nada, y lo que hubiera pasado con los últimos que vivieron allí no importaba al final. «Oye, Subs, ¿me pasas un poco de esto?», preguntó Sid entre balbuceos y trozos de comida por todas partes. «¿Qué demonios es eso?». «Huele a», le dijo a Subaru con una mueca. «Caca, huele a caca, Banu», dijo Sion suavemente con una risita. «No es eso, ¿de dónde salió esa idea?». «Si huele a caca», dijo Subaru. «Y parece caca», añadió Sion. «Entonces es caca», dijeron en perfecta armonía con una pequeña risa. «Los odio a los dos y hablan como en estéreo», respondió Subaru rápidamente. «¿Sí? Eso es», dijo Sid, señalando a Subaru con el dedo con indignación. «¿Qué es estéreo?», preguntó Sion con voz suave y ojos brillantes de curiosidad. «Es un dispositivo de audio». «¿Qué? Ah, sí, no lo sabe, ¿verdad?». «No sé qué exactamente». «Subaru es de más allá de la gran cascada. No vas a entender mucho al principio, pero dale tiempo», dijo Sid con una risita. «¿Eh?». Sion abrió mucho los ojos y la boca un poco más, mirando a Subaru con asombro. «Solo otro pequeño secreto, nada grave», dijo Subaru con una sonrisa pícara. «¿Pequeño? ¿Qué?». «Sí, ese tipo». Sid habló y señaló a Subaru con el dedo. «Un montón». Volvió a hablar con una risita, que poco a poco se convirtió en un atragantamiento, al sentir un trozo de carne atascado en su garganta. «Me lo merecía», dijo Sion. «Ja ja 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 ja», añadió Subaru, pero luego miró a Sion con una sonrisa. «Sí, soy de un mundo completamente diferente. ¿Quieres saber algo?». Sion simplemente lo miró y rió entre dientes, sus labios curvados en una hermosa sonrisa e inclinó un poco la cabeza. «Mucho». Habló con voz melódica. «Eso va a llevar tiempo, créeme. Seguro que tenemos algo», añadió rápidamente con una sonrisa. Entonces, ¿por dónde empiezo?». Subaru rió entre dientes y sonrió. «Demonios, ¿por dónde se suponía que iba a empezar esta historia?». No estaba seguro, pero seguro que sería entretenida. «Entonces grandes edificios de cristal, pájaros voladores de metal, sin magia?», preguntó Sion, con la mente llena de confusión. «Sí, y mucho más. Suena increíble. Este mundo también sería extraño para cualquiera que no fuera el mío, y sinceramente lo era para mí. Aunque hay tantas tenía muchas similitudes con las historias que leía en casa, como elfos, otras razas y magia. Todo se consideraba fantasía, algo que encuentras en los libros, pero nunca en la vida cotidiana». Habló Subaru. Sion lo miró con asombro. Su boca se abrió y se cerró, y su mente intentó encontrar una respuesta razonable a esa trivialidad. «¿Soy un personaje de libro?», preguntó Sion con la mirada vacía. «O un fragmento de mi imaginación. A veces creo que me di un golpe muy fuerte en la cabeza». Sion se golpeó la cabeza contra la mesa y soltó un gemido. «¿Es normal, no?», preguntó Sid. «La verdad, pensé que lo tomaría más a pecho».
Es decir, no todos los días se descubre que existe un mundo donde personas como ella no son más que producto de la imaginación de alguien. O sea, demonios, los hombres lobo también lo son. ¿Hombres lobo? Preguntó. Ah, sí, sí Desuno. Su cabeza golpeó la mesa de nuevo. Shion no había tenido precisamente el mejor día. ¿Qué seguía? ¿Cuánto más ridículo podía ser el dúo frente a ella? Brujo y hombre lobo son una combinación impresionante, y encima, uno de ellos es de otro mundo, así que tiene que ser todo. O sea, no puede ser más sorprendente, ¿verdad? Creo que ya tienes suficiente por hoy, ¿no? Shion simplemente giró la cabeza, que seguía sobre la mesa. Lo miró con un puchero. Dime que es una broma. Desafortunadamente, no. Voy a revisar tus sueños, y si descubro que mentiste. No hay problema. Y oye, si tienes magia así, quizás podrías recrear mis recuerdos. Sí, puedo. Entonces verás mucho. Podría llevarte a dar un paseo por el Japón imaginario. ¿De verdad no estás mintiendo, verdad? No. Eres muy curioso, ¿verdad, Subaru? Y ni siquiera tengo que intentarlo, ¿ves? Dijo Subaru con una sonrisa y una risita, a lo que Shion sonrió. Llegó a la conclusión de que su vida sería mucho más complicada y emocionante a partir de ahora, pero estaba contenta con eso. Un poco más tarde, tras vaciar los platos y llenar la mesa, Subaru aplaudió. Bueno, entonces Shion, ya lo hablé con Sid, pero también necesito hablar contigo. Dime, ¿qué te parece dejar a Gusteko? Le dijo a Subaru en voz alta. Sus palabras salieron rápidamente, con un dejo de preocupación. Shion lo miró sorprendida y luego se llevó los dedos a la barbilla. Su mirada era casi contemplativa. Movió la vista de izquierda a derecha y luego se centró en Subaru. ¿Dejar a Gusteko? No me sorprende después de lo que pasó, pero ¿a dónde quieres ir? Karakagi, esa es la idea por ahora, al menos. Quería empezar en un lugar nuevo y lejano, y este parece el lugar perfecto, lejos de problemas. ¿Problemas? Karakagi no es un lugar que haya visitado antes, pero he oído que es bastante agradable y cálido. Dijo Shion con una sonrisa, pensando en un lugar sin nieve, un lugar donde brillara el sol y no tuvieras que preocuparte por congelarte al aire libre. Sí, creo que sí, y para los problemas, lo diré así. No puedo aparecer en Lugúnica, y antes de que preguntes, hay mucho que desentrañar aquí, así que si tienes preguntas, tendrán que esperar, pero después de que emprendamos esa aventura, con gusto las compartiré. Entonces hiciste algo similar a lo que pasó en Alvis. Los ojos de Subaru se oscurecen por un momento y baja la mirada. Oh, lo siento, no debería. No. No te preocupes, es solo que yo también tuve una pelea allí, pero no a esta escala. Me salvó de gente que quería despellejarme vivo, pero esa no es la historia completa, y si Subs no quiere hablar de ello todavía, entonces yo también guardaré silencio, habló Sid. Oh, parece que tenemos algo en común entonces. Sid Shion rió un poco al final y sonrió. No veo ningún problema aquí, Subaru, y con gusto te acompañaré. Ya no tengo nada aquí, o mejor dicho, lo que tengo no vale la pena volver por él. ¿Te parece bien? Sí, este lugar nunca fue un hogar en primer lugar. Demasiados malos recuerdos, demasiadas dificultades para ganarse la vida, habló Shion. Su voz tenía un dejo de nostalgia y sus ojos se nublaron con recuerdos que intentaba enterrar. Un momento después, su actitud cambió al instante y sonrió radiante. Subaru puso su mano sobre la de ella y la estrechó con suavidad. Shion lo miró con sorpresa. Sus mejillas se ruborizaron al instante. Giró la cabeza y lo miró a los ojos. Sus ojos temblaban, y él comprendía. No hablaron. Solo se miraron, y el mensaje que transmitía fue más que suficiente, más de lo que las palabras podrían expresar. No sé si puedo prometer mucho. No sé qué nos espera, pero haré todo lo posible para asegurarme de que estén a salvo, tú y Sid. Tengo algunos planes que creo que nos darán mucho más que un simple sustento. Suena bien, mejor que cualquier oferta que haya recibido en años. Habló Shion con voz suave pero vacilante. Una oportunidad para algo mejor. ¿Cuánto tiempo lo deseé? El agarre de Subaru se fortaleció y Shion salió de su confusión interior.
Miró a aquellos, sus cálidos ojos marrones latían con fuerza, y sintió que se le humedecían los ojos. Me aseguraré de tener éxito. No sé lo difícil que fue para ti vivir aquí, pero me imagino que no fue una experiencia agradable, pero sea lo que sea, me aseguraré de que no vuelva a suceder. Puedo construir algo auténtico allí. Estoy segura de que puedo. Un lugar agradable, lejos de todos los problemas de tu vida y de la de Sid. El mío también. Hogar, dijo Shion con dulzura, con los labios curvados en una sonrisa. Subaru abrió mucho los ojos y rió levemente. Hogar. Suena bien, muy bien, dijo Subaru con los ojos entrecerrados. Lejos de todo esto, Subaru, no lo tuviste fácil, ¿verdad? Preguntó Shion. Subaru cerró los ojos por completo y exhaló lentamente. No lo hice, fue duro, pero creo que puede haber un lugar donde la vida sea mejor. Un lugar donde pueda descansar sin preocupaciones. También quiero empezar algo por mí, pero sé que no puedo confiar en mi suerte, y sé que habrá complicaciones, que habrá problemas, de todo tipo, es como una parte ineludible de mí, pero esta vez quiero que me lleve a algún lugar, a algo bueno. Así que al final de este camino tengo un lugar al que volver, mi propio lugar. Un lugar donde estaré a salvo, y no solo yo. Shion giró la mano que aún sostenía Subaru con la palma hacia arriba, con los dedos entrelazados, y sonrió con pequeñas lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces, hagámoslo un Subaru. Subaru se atragantó un poco, pero seguía sonriendo con el rostro enrojecido. Sí, construyámoslo, un hogar para todos. Subaru habló con una voz suave y prometedora. Sus ojos se iluminaron al pensarlo. Oye, Shion, tu vida tampoco fue fácil, ¿verdad? Preguntó Subaru de repente y la miró a los ojos. Vio en ellos algo que le resultaba muy familiar. Había una nota de dolor escondida debajo, escondida tras su actitud alegre, tras sonrisas y carcajadas. No lo fue. Hay tantas cosas que preferiría olvidar, tantas cosas. Estoy en la misma situación. En la misma situación. Es un dicho. Significa que mi situación es similar a la tuya. Jaja, esa es de tu mundo. Sí, dijo Subaru con una cálida sonrisa. Jeje, aprenderlo todo será emocionante. Shion rió y se secó las lágrimas. Espero poder darte toda la emoción que deseas. Deseo, ¿eh? Dijo Shion con una sonrisa pícara. Toma una habitación. Sid habló desconcertado. Sid. Gritó Subaru. ¿Qué? Solo te doy un consejo sincero. Shion se echó a reír. No puedo, ¿y por qué te ríes? Preguntó Subaru, señalando a la pobre elfa, perdida en la risa. Por nada, jaja. Pero es agradable reírse libremente. Me divertí más en un día con ustedes dos que en toda mi vida. Y considerando todo, siendo una elfa, puede significar siglos. Respondió Sid rápidamente. Tengo 19 años. No soy viejo. Ah, entonces no eres una reliquia de tiempos antiguos. Me alegra saberlo. Dijo Subaru con una sonrisa tonta. Shion lo miró con un puchero. Subaru intentó contenerlo, pero soltó una carcajada, y Sid se le unió después. Shion se sintió avergonzada, pero un momento después se le relajaron las mejillas y se unió a la risa. Era agradable dejar de pensar, simplemente reírse de todo lo que te agobiaba, y lo disfrutaba mucho. Bienvenida a la tripulación, Shion. Me alegra que nos acompañes. Yo también me alegro. Parecen un grupo alegre. No es la mejor descripción de nuestro grupo, pero bueno, no me importaría disfrutar más. Sid habló con una leve risita. No puedo discrepar, así que bienvenida, Shion. Gracias. Es un honor unirme a ustedes, habló Shion con una leve risita y un toque de diversión en sus ojos. Entonces volviendo al tema, Karakaji tendremos que prepararnos y hacer un viaje allí. Podemos planearlo mañana. Un día libre después de todo estaría bien. De acuerdo. Dijo Sid. Sí, la cama es cómoda y hay comida. Así que podemos disfrutar de nuestra estancia una noche más. Bien, ¿eh? ¿Algo más de qué hablar? Preguntó Subaru. Cuando viajamos aquí, planeé reunirme con la gente con la que he estado últimamente. Son personas correctas, no del tipo asesino ni ladrón. Podemos encontrarnos con ellos. Una de ellas era una chica que sirvió en la iglesia de Gustek. Tal vez conozca un camino fácil para salir de Gustek.
Era experta en geografía y tenía mapas. Eso podría ser útil. Necesito hablar con Rigel y comprobar su capacidad de vuelo. Si no hay posibilidad de volar demasiado rápido hasta la frontera, entonces tener una idea de dónde aterrizaremos y qué podemos esperar será crucial. Además, necesito saber cuánto maná consume y cuánto se cansan Rigel y los demás después de eso. Lo último que quiero es aterrizar frente a una compañía desagradable con los espíritus medio dormidos. Entendido. No están lejos de aquí, aunque puede que haya un par de mabestias merodeando por ahí. Mejor empezar mañana. Buenos días. Si todos están de acuerdo, claro, dijo Xion. Sí, tengo que hablarlo con ellos, pero los dejaré dormir un poco más. El plan suena bien, y quizá Mabestia no dé tanto miedo con su ánimo, ni nada, en realidad, sin dudarlo, ¿verdad, Subs? Sí, no repetiré lo de antes. Lucharé como es debido. Le habló a Subaru con tono firme. Estaba decidido. Se acabaron las dudas, se acabaron los riesgos innecesarios. Y esperaba poder cumplir la promesa que se hizo no solo a sí mismo, sino también a los que tenía delante. Entonces creo que es todo. No. Probablemente hablemos del descanso más tarde. No hay necesidad de hacerlo todo de golpe. No tengo ganas de apresurarme, la verdad, dijo Subaru rascándose la barbilla. Tranquilos. Subs, voy a salir a tomar un poco de aire fresco y helado. Hasta luego. Dijo Sid y salió de la habitación. Ahí va. Subaru rió entre dientes e intentó ponerse de pie, pero su mano seguía sujeta por la de Xion. La miró rápidamente y sintió que se le calentaban las mejillas. Sí. Xion se sonrojó, pero no la soltó. Su agarre se fortaleció. Subaru, gracias. Xion, escucha, no tienes que. No, déjame hablar, Subaru. Me salvaste de esas llamas, me salvaste de Alvis, y tomaste el camino difícil para hacerlo, aunque no querías. Así que, aunque no sea para tanto, aunque no vaya a aliviarte la carga, gracias por no abandonarme, gracias por darme un día más. Xion, Subaru sintió que se le escapaba el aire de los pulmones, le temblaba la mano y los ojos. Te dolió mucho, ¿verdad, Subaru? Mucho más de lo que nunca dejaste ver. Ya lo veo. Subaru simplemente se sentó y apretó la mano alrededor de la de ella. Sus ojos recorrieron una tormenta de emociones. Dolor, tristeza y alegría. Entonces la miró una vez más, la miró con atención, viendo el reflejo de lo que sentía, no del todo perfecto, tal vez ni siquiera cerca de eso, pero aún así la comprensión estaba ahí, no al nivel que deseaba ver, o soñaba ver, pero aún así el dolor en sus ojos era evidente. Ella también había sufrido. También tuvo días en los que deseó una vida mejor y luego, aún así, pasó por las dificultades que el destino le había deparado. Ella estaba herida y él estaba herido. En distintos grados, pero aún así, el dolor era dolor. Podías enterrarlo, explicarlo, intentar razonar que el tuyo era mayor y, por lo tanto, el dolor del otro no era nada especial. Pero todo eso no tenía sentido. Explicar, comparar, no tenía sentido. Lo único que podía argumentar era que ambos estaban heridos, no importaba en qué grado, y comparar quién lo había pasado peor carecía de sentido, porque la sola idea de que estuvieran heridos, importaba. Y entregarse egoístamente a su propia miseria y dolor, y menospreciar al otro como si sus propias luchas fueran más fáciles, era repugnante. ¿Qué debía hacer entonces? ¿Mentir? ¿Cambiar de tema? ¿Temer ser odiado o escupido por ser sincero sobre lo que sentía? Se había prometido ser sincero de ahora en adelante, y en cierto modo era una muestra de respeto y confianza. Odiaba mostrar su lado débil, lo odiaba más que nada, pero ¿y si en eso se encontraba fuerza? Eso lo dejó perplejo por un momento. Compartir era una verdadera muestra de confianza, de creer no solo en la persona misma, sino en los valores que defiende. Era un riesgo, porque el valor podía estar ahí, pero también podía no estarlo. Pero incluso en el peor de los casos, ¿qué? Incluso si lo desecharan y abandonaran por permitir que el otro lo viera, simplemente significaría que su conexión nunca estuvo destinada a ser. Comprender eso le dio la claridad que tanto buscaba, y con ella llegó su respuesta. Lo estaba.
Tan solo 2 palabras, con un peso tan grande que sería una tontería siquiera compararlas con algo. Era curioso que una frase tan corta pudiera contener tanto. Eran palabras que, solas y sin contexto, no serían más que ruido, pero aquí contenían el peso de toda su vida, de una historia invisible y solo contada. Era una muestra de honestidad, y en ese momento nada era más necesario que eso. Podía ocultarlo y dejarlo hervir, podía fingir que no era nada grave, pero en realidad su historia era mucho más dura de lo que cualquier hombre debería experimentar. Y la respuesta a ese dolor, un camino para que se sintiera menos o simplemente sanar heridas no solo visibles, sino también de aquellas mucho más peligrosas que no se podían ver a simple vista. Realmente no había nada que pudiera evitarlo más que la honestidad, que al menos te permitía aliviar la carga que sentías, así que, por honestidad, decidió abrirse de nuevo, permitirle ver que no estaba sola y reafirmar la idea de que él también lo estaba. Xion puso su segunda mano sobre la de él, que ya apretaba en el agarre del primero, y lentamente trazó sus cicatrices, descoloridas pero todavía allí, parecidas a ríos excavados pero en lugar de tierra había piel, algunas de ellas caóticas, parecidas a telarañas de cortes, algunas con más delicadeza, otras simplemente no guiado por un plan mayor. Su tacto era delicado mientras recorría lentamente sus cicatrices, y ese gesto, sus propios dedos, le provocaba pequeñas punzadas de algo que Subaru no podía identificar. Era amable y cálido, un cariño sincero, y no quería nada más que disfrutarlo. Tienes muchas, ¿verdad? Lo vi, pero aún así no me imagino teniendo tantas. Seguro que coleccioné un par, aunque comparado con lo que colecciona la gente común, esta no me enorgullece, habló Subaru, con sus pensamientos al descubierto. Me gustan. No son feas. Xion habló y trazó con el dedo una de las muchas cicatrices que adornaban sus manos. Son recuerdos, de algún modo, solo que de forma diferente. Recuerdos. Cada una de estas cicatrices tiene alguna conexión con lo que fue antes. Cada una cuenta su propia historia. Algunas son simplemente brutales, otras heroicas. No soy realmente heroico. No estoy de acuerdo. Te conozco solo por ahora, pero lo que hiciste fue heroico. No sé cuántas veces actuaste así, pero puedo decir que fueron muchas. Solo en una situación que viste. Fue solo una vez que arriesgaste todo por otra. Yo no lo fue. Entonces, ¿tengo razón? Sí, podría serlo, aunque llamarme heroico no es algo que me resulte fácil. Creo que hay mejores contendientes para eso. Quizás seas el único que conozco. Entonces usaré ese logro e intentaré ser digno de él, habló Subaru, aunque el humor no le sonaba a su voz. Ya lo eres, espero que tú también lo veas. Quizás algún día. Me gustaría escuchar la historia que se esconde detrás de cada uno de ellos. Xion habló con dulzura, mientras su dedo recorría los surcos que adornaban su piel en tantos lugares. Me llevará una eternidad, dijo Subaru con una risita. Su corazón se conmovió con su lenta y tierna caricia. Y con gusto pasaré esa eternidad simplemente escuchando estas historias. ¿Me contarías las tuyas también, Xion? Preguntó Subaru con dulzura. Xion simplemente lo miró y sonrió. Con gusto, entonces nos esperan 2 eternidades de historias. ¡Qué tiempo libre! ¿No te importaría? Mejor contarlas que vivirlas de nuevo. En eso encontraré mi paz. Espero encontrar la mía también, Y. Gracias también, Xion. Habló Subaru, y Xion rió levemente. No hay problema, Subaru, esas historias. Cuando estemos a salvo, o cuando lleguemos a Karakaji, hablemos con sinceridad, si no te importa esperar. Claro, una sonrisa se dibujó en su rostro. Era suave, apenas visible, pero seguía ahí. No me importa en absoluto. Sus labios se curvaron en una gran sonrisa sincera. Se levantó lentamente del asiento y su mano se aflojó. Se irguió y estiró los brazos. Su vestido verde, estirado al máximo, realzaba sus curvas, abrazándola con fuerza. Sus pechos se mecían suavemente con sus movimientos, y el corte del vestido era corto, apenas llegaba al inicio de sus muslos, permitiendo que los curiosos vieran bastante. Aparte del vestido, no llevaba nada más. Sus pies descalzos producían un suave golpeteo al girar y dirigirse a la habitación que compartían con un pequeño guiño.
Iré a echarme una siesta, después de que hagas todo lo necesario siéntete invitada a unirte a Subaru, si quieres, claro soltó Shion, con las mejillas enrojecidas, y rápidamente giró la cabeza hacia las puertas y se dirigió a la habitación compartida. Sus movimientos eran gráciles, aunque Subaru pudo ver un ligero balanceo de sus caderas al acercarse a las puertas. Tragó saliva y se sonrojó al verlo. Era encantador y le distrajo de todo lo que lo atormentaba. Un momento después, rió entre dientes. Con gusto, pero ¿dónde está esa semielfa tímida y avergonzada que vi por la mañana? En ese momento, Shion aceleró el paso, abrió la puerta rápidamente y entró. Un momento después, asomó la cabeza por una esquina, sacó la lengua con las mejillas hinchadas y escarlatas, y tan rápido como asomó la cabeza, desapareció tras unas puertas que se cerraron con un golpe sordo. Subaru solo pudo reír ante el espectáculo. Negó con la cabeza y suspiró mientras se desplomaba en su silla. Menudo día. Y apenas empieza. Subaru suspiró con fuerza y estiró los brazos. Debería dar un paseo. No estoy de humor para estar sentado todo el día sin hacer nada. ¿Ma bestia, eh? Mirando la habitación de ese cazador, había un montón de raras. Tengo curiosidad por saber si hay alguna por aquí. Practicar un poco no me mataría, y. La necesito. En aquel entonces, ese caballero casi me vence. El método de flujo, ¿eh? Necesito aprenderlo, pero ¿dónde? Puedo experimentar hasta conseguirlo, aunque estaría bien tener un maestro. Sería costoso. Además, no es que vayan a anunciarlo. Algunas casas nobles deberían tener acceso, pero tener mucho dinero también ayuda. Entonces todo me llevó a Karakaji. Consigue dinero, asegúrate de que todos estemos seguros y luego encuentra a alguien dispuesto a enseñar, pero por ahora intentaré al menos entenderlo mejor. No me falta mana como antes, así que, puedo intentarlo. El sol se ponía lentamente, y el crujido de la nieve era fuerte, acompañado solo por silbidos que golpeaban los numerosos árboles que rodeaban la zona. Subaru caminaba lentamente por la taiga cercana, con las cortezas marrones y casi congeladas de los árboles y la nieve como único objeto a su vista. Tras una corta caminata, encontró un claro con un par de piedras. Se sentó en una de ellas. Tenía forma de cuadrado, apenas emergiendo del suelo. Respiró aire fresco y se concentró en su conexión espiritual, buscando y sondeando cualquier señal. Lentamente, como de la nada, numerosas luces de diferentes colores aparecieron a su alrededor, iluminando el entorno con tonos cálidos y fríos por igual. Los orbes de luz fluían suavemente a su alrededor, algunos girando a su alrededor, otros dejándose llevar por el viento. Podía oírlos. Suaves risitas, risas que parecían susurros del viento. Si se encontraba inconsciente de ellas y solo en la oscuridad, el primer pensamiento que cruzaría por su mente sería la idea de ser embrujado. Pero por suerte ya estaba acostumbrado a ese sonido, su mente se había calmado con el espectáculo y sus labios se curvaron en una sonrisa mientras observaba los haces de luz que flotaban suavemente. Bailando, flotando en caóticas secuencias de movimientos, estaba feliz y lleno de orgullo de que esas pequeñas estrellas fueran todas suyas, todas conectadas a él de una forma u otra. Haces de magia hechos conscientes. Me encantan las artes espirituales. De verdad. Si tuviera otra oportunidad de elegir algo, las elegiría por encima de cualquier otra cosa, por encima de las bendiciones, por encima de las autoridades, por encima de cualquier cosa en realidad. Subaru se alegró de que este mundo al menos lo hubiera bendecido una vez. Las artes espirituales eran asombrosas, y para él al menos no se trataba de la eficiencia ni de la fuerza de esa magia, sino de la compañía que tanto anhelaba. Odiaba la soledad. No había nada más triste que ella, y a esta tristeza se había acostumbrado, pero ahora, nunca estaba solo, y todo era gracias a ellos. Siempre lo acompañaban sus pequeñas estrellas. Él las cuidaba, y ellas lo cuidaban a él. Cuando se comportaba como un necio y con deseos de suicidarse, ellas tomaban las riendas y hacían lo que él no estaba listo para hacer. Les agradecía por ello. Les debían mucho, pero en realidad nunca le pidieron nada. Solo querían estar juntos. Lo amaban, y él las amaba. Era simple, un simple intercambio de amor por amor y nada más que eso, ni ahora ni nunca.
Aunque sentía que les debía algo, sus reservas de maná nunca fueron grandes, aunque ahora aumentaban hasta el punto de la incredulidad y eran suministradas por ellas de una manera que no comprendía del todo, así que en realidad lo único que podía darles era amor, cuando ellas le daban mucho más. Pero no se sentía mal por ello. Habían crecido y parecían felices, así que se controló para no dar un paso al vacío y caer en el abismo del odio en el que se había sumergido tantas veces antes. Los hizo felices, así que logró lo que quería, aunque quizás el trato no fuera del todo justo y ningún verdadero comerciante lo aceptaría. Después de todo, los tratos deben hacerse en igualdad de condiciones, pero aún así, agradecía la falta de avaricia por su parte, al menos en términos económicos. Porque para otras cosas, como la atención, por ejemplo, su avaricia no tenía límites, lo que lo hacía reír más de una vez y reír tan a menudo que a veces olvidaba cómo respirar. Amor sin trucos, sin costos ocultos. Mi gratitud por eso jamás podría expresarse, pues las palabras habrían faltado para expresarla. Subaru extendió las manos hacia adelante, tocando suavemente a los espíritus, quienes respondieron con calidez, su tacto suave como el viento más suave, tan diferente del que lo rodeaba. Empezaron a acercarse cada vez más, besos suaves y caricias cálidas y delicadas que envolvieron sus mejillas, sus manos, su torso, y luego todo, como una manta de luces de colores que lo inundaba de amor y adoración. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por no abandonarme, gracias por quedarte cuando todo lo demás estaba perdido, gracias por luchar, por todo lo que ni siquiera puedo decir. Subaru se atragantó. Quiero decir tanto, pero ni siquiera sé cómo expresarlo. Te amo muchísimo. La luz casi lo cegó, pero aún así miró y envolvió sus manos alrededor de los rayos de luz, rayos de alegría que su alma ansiaba en este mundo desamparado. Pero aún así todavía lo entiendes, ¿verdad? Porque me ves, porque me conoces, habló con suavidad, con sollozos interrumpiendo algunas de sus palabras. Y contigo no hay necesidad de palabras. Subaru habló con suavidad, sus palabras volando en el éter silencioso que los rodeaba por todos lados. Y eso es más de lo que jamás podría pedir. El cálido abrazo duró. Subaru no habló, pero dejó ver sus sentimientos. Les mostró todo lo que tenía, y nunca antes se había sentido tan libre. Los sentimientos que no podía describir fluyeron de él. Para que todos lo vieran, y no se arrepentía. Subaru. Una voz rompió el silencio, y las sombras a su alrededor comenzaron a tomar forma lentamente. De ellas emergió un cuervo con brillantes ojos morados y plumas creadas a partir de la misma oscuridad. Se subió a su hombro y se quedó allí sentado tranquilamente. Rigel. Te ves realmente increíble, aunque más pequeño que antes. Habló Subaru con una ligera curva en los labios. Solo pensé que aterrizar en tu hombro en mi forma más grande podría resultar una decisión poco consciente. Eso es seguro, y maldita sea, hablas bastante bien. ¿Cómo? Yo mismo no estoy seguro. Es como si hubiera despertado de un largo sueño. Algunos recuerdos regresaron a mí, pequeños fragmentos, de viajes y de gente que conocí. Todavía no lo recuerdo todo, pero escuché muchas palabras, muchas historias. Aunque todavía se siente extraño. Tuviste que vivir un tiempo. He oído que los espíritus son inmortales. ¿Cuánto tiempo flotaste? Es difícil decirlo. Vi el sol salir y desaparecer más veces de las que puedo contar, y ni siquiera estoy seguro de recordarlo todo. Fue mucho tiempo, muchos años, décadas. Quizás incluso más. Maldición. Eres viejo, ¿verdad? Lo siento, pero no me llames así. Prefiero que me llamen joven. PFFT, si quieres. Soltó Subaru y se rió. ¿Estás bien ahora, Subaru? ¿Todo bien? Sí, creo que sí. Gracias por salvarme. Siempre, y es bueno verte sonreír, estaba preocupado. Sí, no debería preocuparte así. Intentaré ser mejor. Ya eres más que suficiente, y cuando te encuentres mal, siempre te ayudaré. Gracias, Rigel. Significa mucho para mí. ¿Cómo va el resto? Lo verás en su momento. Como si lo llamaran, aparecieron más luces. Eran más grandes, pero una era realmente excepcional. Una bola roja con anillos de llamas a su alrededor, pero se mantenía al fondo. Hola chicos, ¿cómo están?
Me alegra verlos y gracias por todo. Perdón por arriesgarme y gracias por salvarme. Estoy agradecido. Subaru habló con dulzura y una sonrisa. Sus espíritus principales se acercaron y se unieron al abrazo, todos menos Anka, que seguía al fondo. Sentía que algo andaba mal, tristeza, preocupación. Era difícil de precisar. Anka, ¿todo bien? Está preocupado. Se saltó tu orden y se siente avergonzado, por eso Rigel habló con un tono de tristeza, y los ojos de Subaru se abrieron de par en par por un instante. Miró la bola de llamas rojizas y levantó la mano hacia ella. Ven aquí, bola de fuego. No estoy loco, de verdad que no. Su mano recorrió suavemente su cuerpo etéreo y lo guió hacia él. Gracias por protegerme cuando estaba ciego y me comportaba como un completo idiota. Lo hiciste bien. Demonios, lo hiciste mejor que tu contratista, así que gracias por romper la orden, y no te desanimes. De no ser por ti, todo podría terminar mucho peor. Me salvaste la vida, así que una vez más, gracias. Anka flotó hasta su pecho y lo abrazó. Ya era grande, y sintió como sus emociones, la preocupación, la tristeza y el miedo, se desvanecían lentamente. Para Subaru, todo esto nunca fue culpa de su espíritu. Simplemente hizo algo que él mismo no tenía la voluntad de hacer. Anka actuó cuando aún actuaba como un niño, esperando un mejor resultado aunque no hubiera ninguna posibilidad. Así que acarició suavemente a un espíritu y sonrió intentando que abandonara esa cruel forma de pensar, porque él, en su mente, realmente no había hecho nada malo. Anka se calmó, tanto como un espíritu de fuego puede, y disfrutó de la cercanía y la amabilidad que su contratista le brindaba. Por un momento, el bosque blanco como la nieve pareció congelado en el tiempo. Después de un rato, soltó sus orbes de luz y miró a Rigel, quien tranquilamente estaba sentado en su hombro, girando sus vidriosos ojos morados. Oye, Rigel, ¿está todo bien? Solo reviso por si hay alguien cerca. Algunos de mis hermanos y hermanas rondan por ahí y me avisan de cualquier cosa que pase. Vigilante, ¿eh? Es mejor así, de verdad, creo. Claro, gracias por tu trabajo. ¿Cómo te sientes? ¿Estás cansado? Me siento más fuerte que nunca, aunque siento que necesito un tiempo para recuperar las fuerzas por completo. Entendido. Subaru, ¿puedo hacerte una pregunta? Preguntó Rigel, con una voz curiosa y melódica que se deslizaba y se hacía mucho más fuerte de lo debido. Sí, pregunta lo que quieras, Rigel. ¿Eres humano, Subaru? Subaru abrió la boca para hablar y la cerró poco después. La pregunta lo sorprendió por un momento. Era una pregunta tan estúpida y ridícula que no supo qué decir. ¿Era una broma? No estaba seguro. Rigel lo miró fijamente y batió las alas. Pareces confundido, ¿es demasiado difícil esa pregunta? No, no es solo que quiero decir, ¿no te das cuenta? Creo que sí, ¿verdad? Ese es el problema, Subaru, no puedo. Habló Rigel con un tono sin la menor vacilación. Sus vidriosos ojos morados eran penetrantes, y Subaru sintió, como si lo vieran todo, hasta la médula. Sintió un ligero escalofrío recorrerle la espalda bajo la mirada escrutadora de su espíritu, y un instante después, Rigel giró la cabeza hacia la hilera de árboles con el sol aún flotando perezosamente sobre ella. ¿Cómo que no puedes, Rigel? Preguntó Subaru. Su tono de voz era incierto. Había algo raro en él. Subaru no estaba seguro, y realmente quería saberlo. Como espíritus, creo que vemos el mundo de una manera diferente a la tuya. Cuando ves a una persona, la ves como te lo permiten los ojos, ¿no? Sí, quiero decir que para eso están los ojos. Creo que es cierto. Yo también lo veo, pero también hay algo más allá. Creo que se llama Od, tu alma, como recuerdo que le pusiste ese nombre, o lo había oído antes. Creo que sí. Sí, lo mismo, ¿no? Al menos eso parece. Así que, como espíritu, puedo verlo, y el tuyo brilla como un segundo sol, de verdad. Tan brillante que es difícil no notarlo, aunque esa luz puede asustar a algunos o hacer que otros espíritus se sientan indignos de siquiera acercarse. ¿Miol? ¿Como un sol? ¿A qué te refieres?
No estoy seguro de qué significa, pero sin duda atrae la atención de mis hermanas y hermanos, y también la mía. Pero después de que te acercas y ves cómo es realmente Tuod, hay tantas discrepancias, como si algo fuera diferente. No está mal, pero es diferente. No es humano, no es elfo, no se parece a nada que haya visto, y vi a tanta gente cuando flotaba suavemente sobre las volutas de viento que puedo decir fácilmente que Tuod es único. Hay algo en él que no puedo identificar. ¿Qué exactamente? Diría que la Ode es, por naturaleza, solo un maná. Es diferente según la persona, aunque hay cosas similares, como la forma en que se encoge poco a poco. Sin embargo, en personas de diferentes razas, por lo que sé, es realmente diferente. Para algunos, la Ode no se desmorona rápidamente. Tarda décadas en secarse, incluso la más mínima parte. Para otros, se desvanece mucho más rápido, marchitándose tan rápido que ni siquiera se nota. Es normal en insectos o animales pequeños, pero también hay otros con Od que parecen intactos al paso del tiempo, y así podrían permanecer, como el caso de esa elfa que conociste. Creo que se llama Xion. Creo que lo entiendo. En cuanto a la desaparición del Od, te refieres a cuánto tiempo le queda a la persona, ¿verdad? O más bien a cuánto ha vivido ya. Tiene sentido. Los insectos no viven mucho, ni la mayoría de los animales, en realidad. Los humanos viven más, y los elfos, que yo sepa, son casi inmortales, como si nunca envejecieran. ¿Pero qué intentas decir? Rigel batió sus alas una vez más, y los pequeños cúmulos de nieve que el viento había acumulado sobre ellas fueron barridos. Tuod parece intacto, como si el tiempo no le importara en absoluto. Como si no le afectara, y de ahí vinieron mis preguntas, una entre muchas, aunque de algunas tengo una idea, creo. Inafectado. Espera, ¿qué quieres decir con eso, Rigel? No lo dices así, ¿verdad? Hay algo raro en ello que no entiendo, pero algunas cosas no cambian. Tuod sigue tomando forma, y por lo tanto tu cuerpo seguirá envejeciendo. Pero no por mucho tiempo, quizá un par de años como máximo, pues el proceso ya parece estar ralentizándose considerablemente. Pero aparte de tomar una forma diferente, no hay cambios, ni sequedad ni el más mínimo atisbo de marchitamiento, como si estuviera congelado en el tiempo. Congelado en el tiempo. Pero eso no tiene sentido. Soy humana, de verdad. ¿Cómo podría ser? Eso es lo que quería preguntar. Que las características sean exactamente las mismas, como las de esa elfa contra la que luchaste. Espera, ¿contra la que luchaste? Peleaste con ella en la cama, y tomé notas, aunque los sonidos eran bastante inquietantes, y quise entrar en acción en algún momento, pero seguía medio dormido, y parecías tenerlo todo bajo control, pero para que usaras incluso tus dientes. Eres un verdadero guerrero de pies a cabeza. Espera un segundo. Pero como mi contratista, era natural que solo lograras un dominio absoluto contra tu iracundo oponente. De verdad, ser contratado por un hombre tan formidable como tú es un honor que muchos anhelaban, pero pocos alcanzan. Porque tu cuerpo es un arma, cada parte de él, aunque tu esgrima, Subaru, es realmente peculiar. Rigel, no es. Apuñala, apuñala y apuñala hasta que la mente de tu oponente no fuera más que abrumada y su defensa destrozada. De verdad, qué espectáculo para contemplar. Otra victoria más de tantas a tu nombre. Y yo, de tantas por venir. Rigel. Exclamó Subaru. Eso se estaba volviendo demasiado vergonzoso para un pobre desgraciado. ¿Sí? No fue una batalla, solo fue un juego. Entrenar tu combate de esa manera, me asombra de nuevo. Siempre alerta, siempre preparado. De verdad, no podría estar más feliz de estar codo con un hombre como tú. ¿De dónde salieron esos juegos de palabras con pájaros? Gritó Subaru, y la cosa empezó a volverse ridícula hasta un punto anormal. ¿Juegos de palabras? Bueno, olvídalo, y gracias por tus amables palabras. A Rigel siempre le interesaron más las historias con batallas y épicas, pero no me lo esperaba. Sinceramente, Espíritu de Fuego sería más creíble con esa actitud, pero aquí estoy. ¿Qué demonios es esta falta de consistencia? ¿O acaso los espíritus Jin son simplemente locos por la guerra?
Beako era uno de ellos. Eso. O sea. No la conocía desde hacía mucho, y tenía esa mirada en los ojos. Vale. No importa ahora. Claro. Rigel, volviendo al tema que dejamos, ¿qué decías de Oz? Dijiste que el mío era muy parecido al de Shion. Algunas partes de sus ojos, su forma y cómo su estructura parece intacta con el paso del tiempo. Entonces, lo que intentas decir es que soy como un elfo. O sea, no tengo buen oído y créeme, estoy completamente seguro de que no tengo ni una gota de sangre élfica en las venas. Al menos eso creo. Todo en mí se está volviendo cada vez más extraño últimamente. Esa es la cuestión, hay similitudes en casos que ya he mencionado, pero nada más. El resto es muy diferente, pero aún así te consideraría humano, simplemente diferente a todos los demás que he visto. ¿Y lo que intentas decir es que no envejeceré? En cierto punto, sí, ¿por cuánto tiempo? No puedo estar seguro, siglos. Edades. Para siempre. No puedo hablar con total seguridad al respecto, porque mi memoria aún está borrosa, pero que yo sepa, permanecerás por siglos. ¿Pero cómo? Si no tienes la respuesta, entonces estoy realmente inseguro, pero la naturaleza de tu sobredosis es tal que no puedo evitarlo. ¿Para siempre? Subaru simplemente se desplomó sobre la roca. Se tumbó y miró al cielo. ¿Te preocupa? Es que no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Otro secreto? ¿Es por la bruja? ¿Por RBD? La gente nace de cierta manera. Tú pareces haber nacido de esa manera. ¿Te entristece? Preguntó Rigel, y su tono formal se volvió más solemne. Rigel. Sí, Subaru. ¿Te entristece que yo esté triste? Preguntó Subaru, y por un momento quiso abofetearse. Esa frase salió mucho más estúpida de lo que esperaba. Otra vez con tu peculiar forma de hablar, mi contratista dijo Rigel y aleteó suavemente. No sé honesto. Me alegro, aunque quizás sea egoísta de mi parte. Vivirás para siempre, ¿verdad, Rigel? Otros espíritus también, ¿no? Sí. Alguna vez, ya sabes, tuviste a alguien contraído antes. Es un viejo recuerdo, aún nublado por el tiempo y una mente que aún no ha despertado del todo, pero sí, lo hice, un hombre, un humano para ser exactos, Frederick se llamaba. Frederick. ¿Qué pasó con él? Que yo recuerde, el tiempo sí pasó factura. Lo siento por eso, solo una. Así que creo que, en ese entonces, creo que no entendía bien lo que estaba pasando. Todavía estaba completamente dormido, si se le puede llamar así. Tantas cosas parecen tan confusas, piezas que aún no están en su lugar, pero poco a poco voy recuperando ciertos recuerdos, imágenes del pasado que ahora se muestran bajo una nueva luz, y como entonces no las entendía, ahora siento que sí, como si acabara de despertar de un largo aturdimiento. Debe ser una experiencia extraña vivir la vida de esta manera, durante tanto tiempo. Ciertamente lo es, como si hubieras nacido de nuevo con una mente capaz de comprender este tiempo y todos los recuerdos del pasado. Tuviste un lugar realmente malo donde nacer, lo siento. Despertar en un campo de batalla es un verdadero honor, uno del que nunca me avergonzaré. Suenas como un caballero exagerado, ¿eh? Ya conozco a uno, solo que no te pongas morado, ¿vale? Lo tendré en cuenta. La voz de Rigel sonó divertida. Ja, sigues siendo ese hombre con el que estabas antes. Lo siento por él, debió ser difícil. El tiempo da y el tiempo quita. Esas fueron sus palabras. Aunque ahora me parecen mucho más tristes que cuando aún no entendía del todo su significado. La comprensión a menudo conlleva dolor, a veces menor, otras veces tan intenso que no puedes asimilarlo, habló Subaru con suavidad. ¿Así viviste siempre? Sí, habló Subaru, cerró los ojos por un momento y respiró hondo. ¿Se vuelve más fácil? Preguntó Rigel. Si te esfuerzas, entonces sí. Entonces espero que vengan días mejores. ¿Quieres hablar de él? ¿Quién era? Un caballero, al menos creo que lo era, fue hace mucho tiempo, es difícil decir cuánto pasó realmente. Te aventuraste solo durante mucho tiempo, Rigel, ¿verdad? Debió ser solitario. Creo que sí, pero nunca me lo planteé del todo, pues me faltaba uno, al menos uno adecuado.
Tras la muerte de Frederick, me dejé llevar por el viento, dejando pasar el tiempo. Ahora creo que era solo una forma de lidiar con un dolor que aún no comprendía, y para el espíritu perder a quien contraen. Es un dolor difícil de describir. Es simplemente vacío, falta de lo que era antes, un agujero inllenable. Suena mal. Lamento que hayas tenido que presenciar eso. Hay más espíritus así. Así que pienso, y me estremezco pensando en el día en que despierten como yo, ¿cuántos de ellos se derrumbarán? ¿Cuántos buscarán venganza por los contratistas que perdieron no por culpa del tiempo, sino por culpa de otro? Solo puedo suponerlo. Espero que no traigan otra calamidad. Ojalá, le habló a Subaru con una sonrisa y humor, pero era hueco. Esa preocupación debería estar siempre presente, pero la mayoría tiene mala suerte. Después de todo, para aprender magia de verdad, hay que estar conectado con alguien que conozca sus secretos. De lo contrario, creo que no será refinada, será más una broma que verdadera hechicería. Y como tal, el peligro que representan será mínimo. Aún así, necesitaría a alguien fuerte que lo cuidara. Es triste saber lo que la vida les ha deparado a tantos de los míos. Subaru asintió y suspiró. Es triste, pero así es la vida, ¿no? Siempre hay quienes sufren. Menos o más, nunca cambia. Creo que sí. ¿Recuerdas más, Rigel? No realmente, aunque creo que tenía una afinidad como tú, y estaba orgulloso de ello. ¿También usaba el Jin? Creo que sí, y por razones que aún no puedo explicar, siento que estaría orgulloso de ti. Creo que quería demostrar algo, y parece que tú hiciste lo que él no pudo. Es extraño, como sueles decir, pero aún así, gracias. Aunque aún no he recuperado todos mis recuerdos, te agradezco lo que has hecho con el Jin. Siento que Frederick estaría encantado con lo que lograste con esa magia. No hay problema, Rigel, no hay problema en absoluto. Aunque no tuve el honor de conocerlo, creo que nos llevaríamos bien. Yo también lo creo, de verdad. El silencio los rodeó por un momento más largo del que Subaru se sintió cómodo. Lentamente se incorporó y decidió hablar de nuevo. Dijiste algo más sobre Miod. ¿De qué se trataba? ¿Qué tiene de raro, aparte de lo que dijiste? Comparado con lo que presencié antes en otros, el resto de Tuod es completamente diferente, lo vasto que es, las pequeñas manchas de oscuridad consciente que se arraigaron en él. Eso sí que serían diferencias. Oscuridad. Consciente. ¿Qué? Sí. Lo siento si mi vocabulario no es suficiente, pero así es como puedo nombrarlo en este momento. Hay algo dentro de ti, y está vivo, creo. Viva. Esperar en Miod. En mi alma, pero ¿cómo? Oh, espera. Imperfecciones tan múltiples, ¿cuántas? ¿Cuántas, Rigel? ¿Cuántas hay? En total veo 4. 2 bastante grandes y otras 2 mucho más pequeñas en comparación, como si aún estuvieran creciendo. Son autoridades. Nada más tendría sentido. Esas habilidades que mencionaste antes. Interesante. Hay algo más ahí, Rigel. Es extraño, las siento como una tormenta, son caóticas, pero por alguna razón están contentas contigo, por una razón que desconozco. Si tuviera que adivinar qué harían por naturaleza, diría que destrozarían tu Tuod, pero por alguna razón parecen latentes, dóciles, en paz. Como si hubieran encontrado un hogar acogedor del que no quieren ser arrancadas jamás. ¿Dices que actúan en contra de su naturaleza? Creo que sí. No parecen ni malos ni buenos. Parece que, me faltan palabras para describir lo que quiero decir, creo. Como algo que se puede moldear en lo que quieras. Sería una forma apropiada. ¿Tomaron alguna forma? Parece que 2 más grandes sí, una tomó una forma parecida a una mano y la otra parece, no estoy seguro. Como una figura, pero sin forma. Otras son tan pequeñas, no son más que puntos negros en el plano de Tuod. Entendido, son autoridades. De eso estoy seguro, pero la pregunta sigue en pie. ¿Por qué actúan así? No puedo decirlo, y lo siento. No hay problema, no esperaba que tuvieras una respuesta para algo con lo que nunca lidiaste. En fin, basta de meterme con sobredosis y demás. Si hay respuestas, no las encontraré aquí, y ni siquiera estoy seguro de querer una. Quién sabe a dónde me llevará. Pero la curiosidad sigue ahí.
¿Seré capaz de apartar la mirada si alguien tiene respuestas? De verdad quiero saberlo, pero ¿y si lleva algo malo? No puedo evitar cuestionármelo, ¿verdad? Pero espera, dos más pequeñas, una tiene que ser gula. Parece que hay más de una, así que la autoridad se puede compartir. Dividirla en pedazos. Eso al menos tendría sentido con ese pequeño punto que mencionó Rigel, pero el otro, es RBD. Pero si es así, ¿por qué no está lleno? ¿Es también un pedazo? Y si lo es, entonces ¿quién maneja otro? Satella. Eso sí que es interesante. Pero aún así, tantas preguntas y ninguna respuesta, la verdad. Bueno, Rigel, quería estirar las piernas un poco. Vamos a dar un paseo. Oh, claro, Subaru. Podría. Un poco por ahí. Siéntete bien. Debes estar contento con tu nueva forma, ¿eh? Oh, lo estoy, dijo Rigel, lanzando su cuerpo al aire con un aleteo. ¿No eres un impostor?, dijo Subaru con una risita, alejándose de la piedra hacia la vasta taiga que tenía enfrente. Se movió despacio y con cuidado para no caer en algún agujero oculto bajo una cortina de nieve. El bosque circundante era inmenso, cubierto de nieve por todas partes. Era una vista a la que Subaru se fue acostumbrando poco a poco. Incluso le gustaba hasta cierto punto, pero el frío era molesto, aunque el maná que corría por su cuerpo le ayudaba un poco. Caminó más y más lejos hasta que se alejó lo suficiente de la casa que se había convertido en su refugio temporal. Mirando a su alrededor, no notó gran cosa. Todo estaba congelado, el sol estaba alto, y respirando aire fresco, se concentró de nuevo en los espíritus. Bien, Rigel, ¿está todo bien por ahí? El terreno parece estar a salvo, al menos estos de cerca. Además, vi algo extraño, raro. Rastros de sangre, muchos, que llevaban a algún lugar más allá de la línea de árboles. No los seguí completamente. Aparte de esto, no hay nada que reportar. Entendido, guíame allí, habló Subaru. Rigel volvió a elevarse y se movió en la dirección que mencionó. Subaru se concentró rápidamente en el maná, lanzó Murak rápidamente y luego saltó del suelo, y luego otra vez y otra vez, elevándose a baja altura con saltos rápidos. Siento que lo controlo mucho mejor que antes. Tal vez sea porque Rigel avanzó. O tal vez solo es mi estado mental el que mejoró. Después de todo, me siento más en paz. Una sensación extraña, pero bienvenida. Rigel, ahora que eres ¿eres gran espíritu? ¿Espíritu completo? No estoy seguro. No lo sé. Disculpa las molestias. No hay problema. En fin, ¿a quién le importa que alguien esté en primer lugar? ¿Recuerdas lo que intentamos hacer antes con Mimya? ¿Te refieres a lanzar dos a la vez? Sí, exacto. No viste a nadie por aquí, ¿verdad? No, ni aldeas ni nada cerca, solo esta casa. De hecho, estaba vacía cuando llegaste. Sí. Qué raro, parece que la dejaron hace poco, pero ¿qué pasó con el dueño? Parecía ser una especie de cazador, así que quizá alguna bestia lo atrapó. Preguntó Subaru durante uno de sus saltos. Es posible. ¿Crees que hay rastro? Posible, creo, habló Rigel. Sí, yo también lo creo. Investiguemos. Subaru tardó un rato en encontrar un claro más pequeño. La sangre en la nieve era visible, y había mucha. Acercándose, llegó a la conclusión de que parte de ella ya estaba oculta bajo la nube blanca. Dio un par de pasos y empezó a buscar pistas. Envió a sus espíritus, y una masa de orbes coloridos apareció a su alrededor, volando, revisando cada rincón. No tardó mucho en encontrar algo bajo la nieve. Subaru excavó y sintió algo debajo. Limpió la nieve y encontró un brazo arrancado. Tenía algo de tela, y el brazo ya estaba a su lado. Decir que había sido arrancado era un error, parecía más bien cortado, no por una simple cuchilla. El arma debía ser dentada, y griega. Debía tener más de una cuchilla. Parece más como garras que cualquier otra cosa. Largas, mortales. Una bestia, sin duda, pero ¿de qué tipo? Si los trofeos del cazador son una indicación de sus habilidades, tenía que ser algo peligroso, o lo sorprendió. Bien, bestia, creo que deberíamos ir tras ese rastro, Aqua. ¿Puedes rastrearlo?
confirmó Aqua con una pequeña y suave sacudida y avanzó, siguiendo el rastro sangriento. Al adentrarse más, los ya escasos rayos de sol se convirtieron en finas agujas que apenas perforaban el dosel del bosque. Esperaba que Gusteco solo tuviera tundras, pero taigas. Es raro, pero puedo sentir el maná fluyendo a través de los árboles cercanos, quizás la magia lo mantiene vivo. Tengo curiosidad por saber si hay alguno aún más al norte. Pao, ¿podrías iluminar los alrededores? Una bola de luz dorada apareció, y poco después, pequeñas bolas de intensa luz amarillo-dorada aparecieron y rápidamente bañaron todo a su alrededor con su color, extendiendo las sombras y permitiendo a Subaru ver detalles que pasarían desapercibidos a simple vista. Después de que todo se iluminara, parecía que el lugar al menos perdería un poco de la penumbra que lo dominaba, pero las marcas de garras en los árboles cercanos desmentían esa idea. Esas señales solo amplificaban la ansiedad y la preocupación. Algo estaba allí y marcaba su territorio. Vamos más allá. Subaru caminó lentamente por la nieve, vislumbrando sangre congelada y marcas dejadas por lo que fuera que habitaba en este bosque. Y antes de darse cuenta, encontró una cueva rodeada de hielo y nieve. No era nada grandioso, pero era suficiente para que algo mucho más grande que un humano entrara fácilmente. La cueva conducía a un lugar más bajo, no salían sonidos de ella, la única señal de que algo podría estar allí eran rastros de sangre que conducían al interior. Adentrándose cada vez más en la cueva. Espíritus, por favor, revísenla, vean si hay algo dentro. Se dio una orden rápida, y algunas luces se desvanecieron y entraron. No tardó mucho. Tan pronto como los espíritus se desvanecieron, reaparecieron. La cueva no era profunda. Era sencilla, con un pequeño giro a la izquierda en el piso inferior, que terminaba abruptamente. Los espíritus no encontraron nada vivo, así que Subaru se adentró, deslizándose cerca de la superficie vertical, cada vez más abajo, hasta aterrizar en el suelo de la cueva y luego se dirigió a su grupo de exploración. Girando a la izquierda, encontró lo que buscaba. Había un cuerpo, destrozado en muchos lugares, sin un brazo y una pierna. Largas marcas de garras eran visibles en su pecho y muslos, y su rostro estaba partido en dos, con la mandíbula colgando suelta por hilos. Pero lo que realmente le impactó fue que el cuerpo parecía seco. Era completamente gris, ya que la piel había perdido todo su tono anterior, y el cabello se había vuelto ceniza. Subaru lo miró con sorpresa. Rápidamente cerró la distancia entre él y esa desafortunada alma, buscando algo valioso. Parece que algo le absorbió por completo, ¿no? ¡Qué mala suerte! Pero la búsqueda no le proporcionó nada valioso. Algunos cuchillos y restos de provisiones, nada especial. Con un suspiro, se levantó y se dio la vuelta una vez más, intentando encontrar algo que le diera alguna pista sobre lo que se traía entre manos, pero no encontró nada. Lentamente, se dirigió hacia la salida, no sin antes sentir una punzada de advertencia que recorrió su mente. Algo estaba afuera y sintió miedo y ansiedad por sus compañeros espirituales. Le hizo agarrarse la cabeza por un momento y su corazón se aceleró, zumbando en sus oídos como una campana molesta. Intentó controlar su respiración para calmar su corazón palpitante y poco a poco el miedo se desvaneció. Sus espíritus, que se habían quedado afuera, acudieron rápidamente a él. Estaban en pánico. Algo los asustaba. Subaru respiró hondo y se dirigió a la entrada de la cueva. Las señales que recibía no eran claras. Peligro, pánico, miedo, por todas partes. Por todas partes. ¿Nos rodeaban monstruos? Al salir de la cueva, lo recibió una taiga sombría, aunque ahora más oscura, con pequeñas volutas de niebla que surgían de todas direcciones. La niebla se desbordaba, surgiendo de entre cada árbol, envolviéndolo todo con su cortina blanca como la leche, ocultándolo de la vista, de los sentidos. Subaru se quedó quieto observando los extraños fenómenos que ocurrían y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba aterrorizado, y la niebla se movía, como si por voluntad propia se tragara cada vez más tierra circundante, arrastrándose lentamente hacia él. Pequeñas volutas de niebla, parecidas a serpientes delgadas, casi como agujas, se deslizaban por el suelo, explorando antes de que la masa de niebla detrás las absorbiera. Estaba desconcertado.
Sin saber qué estaba pasando, movió la mano describiendo un arco horizontal. Ulgo habló, y una larga línea horizontal de llamas irrumpió y arrasó con todo lo que tenía delante. El olor a madera quemada y el sonido del agua vaporizada invadieron el silencio reinante. Las llamas avanzaron, quemándolo todo a su paso. Los árboles crepitaron y crujieron, algunos se abrieron y se rompieron en pedazos llameantes. ¿Y la niebla? Se dobló hacia adentro y se retiró, repelida por el espectáculo de magia, actuando como si la hubieran herido las intensas llamas. Pero lo que llamó la atención de Subaru fue el movimiento en la niebla que se alejaba. Vio una figura borrosa, una humanoide, aunque más alta y ancha, con largos brazos y garras. Era difícil distinguir los detalles, pero para Subaru, sin duda no era nada humano. Las llamas se extendieron, y un instante después de oírlas, fue como un grito humano, pero mucho más horrendo y fuerte, abrumando sus sentidos. Se cubrió los ojos, pero el sonido le llegaba no solo por los oídos, sino por cada poro de su cuerpo. Los espíritus lo rodearon, el viento lo envolvió y el ruido cesó, pero antes de que pudiera siquiera recomponerse, sintió una advertencia en la cabeza. Se agachó justo antes de que unos largos brazos con garras rasgaran el aire, apuntando directamente a su garganta. El brazo era largo, con ráfagas de niebla que lo acompañaban, saliendo de su piel. Subaru concentró su magia, y la niebla que seguía al monstruo lo golpeó, inundándolo en una extensión blanquecina. Saltó hacia atrás. Ulfura. Con un rápido lanzamiento, el viento a su alrededor cobró vida en un torbellino que lo rodeó con cuchillas de viento, que rápidamente se extendieron por todas partes, cortando y alejando la niebla. Vio la figura de la bestia flotando entre la niebla y desapareciendo solo para reaparecer a un paso de distancia, con la mandíbula desgarrada y abalanzándose hacia adelante con ráfagas de saliva fluyendo a su alrededor. Subaru se agachó debajo, la embistió con un codo y la apartó. Recibió un fuerte golpe, jadeando, apenas manteniendo el equilibrio sobre sus patas. Subaru movió su mano hacia afuera. Una nube de maná, de un negro violáceo, emergió a su alrededor y se expandió en una delgada línea que rápidamente se ensanchó y adoptó la forma de una larga espada. Al ensancharse aún más, no era un arma utilizada en duelos o escaramuzas, ni por ningún espadachín que se enorgulleciera de luchar solo contra hombres comunes. Aquella cosa era demasiado grande para ser llamada espada. Demasiado grande, demasiado gruesa y demasiado pesada. Era más bien un gran trozo de maná. Y se balanceaba en un arco horizontal con fuerza, cortando la niebla. Rozó a la bestia, pero en el momento en que golpeó, ésta se dispersó en la niebla, justo para aparecer arriba y atacar de nuevo. Subaru levantó la espada y desvió los golpes con el lado plano, y con un estallido de velocidad, saltó hacia arriba, empujando hacia las manos, doblándolas en un ángulo antinatural. Voló directamente, empujando a la bestia y cargando directamente con ella contra las copas de los árboles. Partiéndolos por la mitad, el monstruo se dispersó de nuevo en la niebla, pero Subaru no se detuvo. Avanzando, corrió a través del bosque que poco a poco se volvió brumoso hasta aterrizar en un claro. Sus botas resbalaron sobre la nieve, dejando largas marcas. Se detuvo y observó a su alrededor. Por todas partes había niebla, fluyendo lentamente hacia él, sigilosamente, persiguiéndolo, intentando atraparlo. Se irguió, y la niebla se extendió frente a él. Una cascada de niebla se alzó con la figura de una bestia blanca pura al frente, su boca le recordaba la de un humano, pero más insulsa, con labios largos y delgados que se abrían de par en par y se estiraban mucho más de lo que un hombre normal puede hacer. Sus dientes salivados, como agujas, se mostraron, blancos como la nieve más pura. Y otro grito lo sacudió hasta la médula, pero se mantuvo firme, con el maná fluyendo, tratando de calmar su mente y fortalecer su cuerpo. Puede evitar ataques. Se convierte en niebla, ¿cómo hacer que deje de hacerlo? Tal vez. Espíritus, déjenmelo a mí, habló. Y dio un paso al frente. Es mío. Dicho esto, Subaru se concentró en algo que se escondía en lo profundo de su ser. La oscuridad se apoderó de él, guiada por su propia voluntad, y explotó. El espacio a su alrededor, aunque solo fuera por un instante, pareció temblar.
La niebla circundante se retiró como si temiera lo que acababa de presenciar, y el monstruo frente a él se estremeció y rugió con un frenesí sangriento. El monstruo cargó, cegado por la rabia y emociones que no podía identificar, con el cuerpo conmocionado y la mente sumida en una rabia nacida no de su naturaleza, sino de un miedo indescriptible. Subaru lo siguió a toda velocidad, apartando la nieve bajo sus pies con fuerza. Su mente era un caos. La sed de sangre que la dominaba acariciaba cada pensamiento, prometiendo alegría al ver sangre. La promesa de satisfacción al ver el cadáver ensangrentado y destrozado de su enemigo nunca fue tan tentadora. Su sonrisa se curvó en algo sádico y monstruoso. Sus ojos rebosaban de alegría mientras mantenía la espada recta y cargaba como si fuera a apuñalar a un monstruo. La bestia no retrocedió ni intentó esquivarlo. Blandió sus brazos con garras cortando el aire directamente hacia él, justo antes de que los golpes se alcanzaran. Subaru se desvaneció en una onda de espacio. Las garras lo atravesaron y el monstruo perdió el equilibrio, girando la cabeza buscando a quien lo había atacado hacía un momento, pero tardó demasiado. Subaru, que apareció rápidamente justo detrás, dio un paso al frente como para recuperar el equilibrio antes de atacar. El suelo bajo sus pies se agrietó y se partió, y la nieve que lo cubría se elevó, envolviendo a ambos combatientes en un velo blanco que los ocultó de la vista. Sus músculos se tensaron y blandió su espada en un arco horizontal con fuerza y un rugido feroz. La hoja se volvió borrosa y golpeó con precisión, atravesando el brazo inferior de la bestia antes de hundirse profundamente en su pecho. Desgarró piel, músculos, todo, antes de salir por el lado opuesto y lanzar la parte superior de la bestia por los aires en un chorro de sangre que cristalizó rápidamente. El pecho del monstruo cayó al suelo con una nube de nieve, inmóvil, con sangre fluyendo de la horrenda herida. Subaru respiró hondo y su espada se dispersó lentamente en una niebla negra y púrpura. «Te tengo, bastardo», dijo Subaru con un resoplido. Su mente intentó recomponerse tras el frenesí. Su autoridad ya se había desvanecido, pero esa furia y rabia parecían no querer irse todavía. Apretó los dientes y lentamente se dispersó. Exhaló, intentando calmar sus latidos para calmar la tormenta en la que todo su ser se sumió voluntariamente. Echó un vistazo rápido a su alrededor y vio que la niebla que lo cubría todo ya no estaba allí. Se había evaporado en la nada, como si nunca hubiera estado allí. Se limpió la cara de las gotas de agua que caían de la nieve derretida y respiró hondo y cansado. Para Subaru, la autoridad de la pereza era algo que aún no comprendía del todo. Pero parecía que el efecto dependía de sus oponentes, su número y su estado mental. Allí, luchando contra la bestia, él mismo no podía evitar sentirse como uno, lo que le hacía estremecerse ante la sola idea de convertirse en algo así, ante la rabia que sentía, una emoción tan fuerte, tan dirigida hacia él. Era normal que se sintieran así. Era como un tormento. Interminable, siempre presente. ¿Qué clase de vida es esta? Subaru negó con la cabeza y se acercó a los restos de la bestia. Era tan fea como la había visto al principio, con la piel extrañamente estirada y completamente blanca, sin pelaje, solo piel. Largas garras que reflejaban la luz, más parecidas a cristales que a cualquier otra cosa, pero lo que le llamó la atención fue la cabeza. Lo primero que lo desconcertó fue su aspecto humano, pero también había algo más. Donde debería estar el cuerno de una bestia, solo había un muñón roto, y parecía estar roto justo en la base. Ni siquiera roto, sino cortado, perfectamente cortado. Cortado. Pero espera. Espíritus, dispersos y buscando por toda la zona. Si ven algún movimiento, cualquier cosa, avísenme de inmediato. Y si alguien o algo intenta escapar, córtenle la vía de escape por todos los medios. Entendido, contratista, lo llevaré al cielo, habló Rigel, y rápidamente, con un aleteo, voló sobre el suelo. Quizás soy paranoico, pero ¿podría Fura cortarlo? Quizás, pero no lo creo. Alguien debe estar aquí. ¿Pero por qué? ¿Y quién? ¿Y por qué este monstruo parece tan humano? Capítulo 24. La pista. Resumen. El campamento de Emilia inicia una investigación. Y pronto descubre algunas verdades dolorosas. A veces la vida es simple, sin sorpresas, todo encaja a la perfección, cada rompecabezas encaja en su lugar.
Las dificultades, los errores o los fracasos no son más que destellos de un mundo que nunca te acogerá, porque te mantienes por encima de cosas tan frágiles. No hay miedo porque has vivido en él durante mucho tiempo. Y cuando finalmente decides actuar, lo único que aprendes es que eres más que suficiente para cualquier desafío. Claro que hubo problemas, pero con el apoyo de los demás no hubo barrera que no pudieras romper, ningún obstáculo que superar. Esa fue la forma de vida de Emilia durante un tiempo. Contaba con su estratega, pero él también contaba con ella, lo que le dio la fuerza para superar las expectativas y convertirse en una mejor versión de sí misma, una versión más que capaz de enfrentarse al mundo. Esa forma de pensar era casi inquebrantable. Disfrutaba de mantener la cabeza alta, de los elogios y las miradas que no la despreciaban, sino que estaban llenas de amor, apoyo y respeto, algo que antes no esperaba, pero que ahora se había convertido en algo normal. Aunque últimamente, la imagen de una vida perfecta se ha desmoronado, y todo comenzó con un nombre: Natsuki Subaru. ¿Quién era? Su nombre le dejaba una persistente sensación de vacío. Había algo antinatural en ello. Se sintió triste y ansiosa al oír ese nombre, y lo que es peor, sintió una creciente ira al leer el informe sobre él. No al principio, sino a medida que pensaba en el hombre en cuestión y comprendía mejor lo que había pasado, más ira crecía en ella. Una ira que no entendía, si se trataba solo de un juicio injusto, si podría acabar de forma similar si la atrapaban, pero no como candidata real, sino simplemente como Emilia. O más bien, era ira por alguien querido, y esa segunda idea le heló la sangre y le dolió el corazón. Cada vez que miraba a Otto no sentía nada. Aunque antes estaba tan feliz de verlo, no podía evitar sentir que algo andaba mal, muy mal. Y lo que es peor, sentía que Otto había cambiado, al menos en comparación con antes. La gente cambia, no es algo natural. Pero sentía que nunca había sido como ella lo recordaba. La amaba. Sintió náuseas ante la sola idea de preguntarle eso. Era como si esas palabras no fueran para él, ni para el hombre de verde, sino para otra persona, una persona que no recordaba en absoluto. Subaru, Subaru, Subaru. ¿Por qué ese nombre la hacía sentir tan conflictuada? En algún momento quiso simplemente no oírlo. Todo lo que oía y sentía sobre él era tan complejo. Como caminar entre la niebla, esperando encontrar una respuesta, pero la niebla nunca revelará la verdad, y así camina por un camino incierto, inconsciente y asustada, deseando no haberlo transitado nunca. Y también hay otra preocupación. Si la niebla se disipa, si la verdad la descubrirá, si ese hombre era realmente quien decía ser, y si realmente lo olvidó entonces. ¿Qué será del mundo que conoció? ¿Se derrumbará? ¿Qué será realmente de ella y de todas las personas que la rodearon? Ya veía grietas que se expandían a su alrededor, filtrándose lentamente a través de miradas y palabras, emociones que se reflejaban en sus rostros. Y con eso, la preocupación por el futuro era inevitable, una preocupación que ya había aplastado antes. Después del santuario, sintió que había dejado atrás la peor parte de su vida y que había crecido, y lo hizo, creía que sí. Se convirtió en una mujer capaz de conquistar el mundo, lo creía firmemente, pero esa situación, este giro de los acontecimientos la hizo. Se sentía como una niña pequeña otra vez, perdida y asustada, y eso la petrificó. ¿Era falso todo lo que sabía? ¿Son falsas mis amistades? ¿Cuánto de mis recuerdos y los de otros estaban distorsionados? ¿Fueron distorsionados desde el principio? ¿O el supuesto orgullo simplemente jugaba con las emociones? La gente decidió que intentaba manipular a los demás, esperando a que confiaran en él para escapar y volverse peligroso. Carecía de fuerza propia, pero su mente, su conocimiento, podía ser terriblemente peligroso. Eso pensaban. Quizás era cierto, pero si no, condenaron a un hombre inocente. Y si tal cosa es cierta, entonces también fue culpa mía. Lo vi poco después, no sentí nada más que confusión. Beatrice se encargó del asunto rápidamente, y se suponía que iba a ser juzgado, lo cual nunca ocurrió. ¿Acaso sabe que no supimos nada más de él? Pero incluso si lo supiera, ¿podría ella reconciliarse con él? Y si es así, ¿cómo? Si pasó por todo eso, sería natural que ya no quisiera tratar con nosotros, ni siquiera con todo el reino.
Un caballero sin fuerzas, un hombre extraño y demente que hablaba solo en el idioma de la locura, con un olor que solo podía explicar su pertenencia al culto de la bruja. ¿Podría alguien así ser su caballero? ¿De verdad? Y si realmente lo era, entonces ella le falló, abandonándolo a un destino peor que la muerte. ¿La odia? ¿Acaso le importa a alguien de su pasado? ¿Está vivo o murió en algún lugar lejano y nunca lo encontrarán? Realmente debería haber sido más directa cuando llegaron Marcos y ese otro hombre. Tal vez nunca debieron profundizar en eso y simplemente dejar el asunto en paz, pero estaría mal, ¿no? Dejar a ese hombre completamente solo. Si es inocente, debería recibir ayuda, pero ¿de verdad serviría de algo? ¿Cómo serviría de algo traerlo de vuelta al mundo de la política? Después de todo, ese era el punto principal. Quizás sería mejor dejarlo solo, lejos de todo. Mejor para él, y quizás mejor para nosotros. Aunque toda su vida corra el riesgo de ser solo una mentira, ¿no es esto mejor que arrastrar a un hombre que puede ser inocente de nuevo a las garras de juegos políticos que aún no entendía del todo? La idea de dejar atrás ese caso la asaltaba una y otra vez, pero también sentía ese dolor, como una aguja que le atravesaba el corazón al pensar en abandonarlo, en dejarlo en paz. ¿Por qué? Es tan egoísta que tiene que cerrar este caso y descubrir la verdad, sin importar los deseos de ese hombre. ¿O simplemente la idea de no volver a verlo la lastima de maneras que no puede identificar? Si él es realmente inocente, ¿qué se supone que debe decirle? Bienvenido de nuevo, fuiste juzgado injustamente, y lo sentimos, pero necesitas venir con nosotros. Te necesitamos de nuevo. Era lo que ella tendría que decir. Los caballeros juraron lealtad, y debían mantenerla hasta el final, pero presionarlo para que volviera solo por eso. La repugnaba y la hacía temblar, pues ni siquiera podía imaginarse diciéndolo con seriedad. ¿Cómo iba a hacerlo después de lo que había leído? Honestamente, si ese hombre intentara quemar el mundo por lo que le hicieron, ni siquiera se sorprendería. Y ahora pretendían traerlo de vuelta e interrogarlo como es debido. Descubrir la verdad. ¿Estaría siquiera dispuesto a compartirla? ¿A dónde conduce todo esto? También existía la posibilidad de que mintiera. Y no podía mentirse lo suficiente como para creer que esta sería la opción preferible, mucho más fácil. Porque si era así, lo único que tenían que hacer era atraparlo y luego matarlo. Con solo pensarlo, Emilia sintió algo quebrarse en la garganta. Antes de darse cuenta, pequeñas lágrimas cayeron de sus ojos. Se las secó, pero el flujo no quería detenerse. ¿Por qué la sola idea de que sufra me hace sentir tan mal? ¿Qué eres? ¿Quién eras para mí? ¿Por qué? ¿Por qué lloro por ti? Me amabas, y siento que, yo también te amaba. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Amar? ¿Eres la respuesta a eso? Natsuki Subaru. Y si realmente lo eres, entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué te llevaron? Por favor, que sea solo una mentira. Por favor, espero que no sea el hombre que busco, sino un monstruo retorcido. Porque si no lo es. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? La lucha interna de Emilia llegó a su fin rápidamente. Cuando escuchó suaves golpes en la puerta, se limpió rápidamente las pequeñas lágrimas de las mejillas, se levantó de la silla, respiró hondo y miró hacia afuera, a la imagen de la ciudad en reconstrucción. En canales de agua que brillaban con los reflejos del sol, en casas, algunas ya recuperadas a su majestuosa y hermosa forma, y otras aún agrietadas y destruidas, con gente alrededor que día a día intentaba recuperar la belleza perdida. Se giró rápidamente, cuando otro golpe golpeó la puerta y una voz rompió el silencio que envolvía la habitación. Señora Emilia. La voz era alta, segura y firme. Sí, voy. Con un movimiento rápido, agarró los picaportes y abrió. Al otro lado, Marcos estaba de pie. Esta vez no llevaba su conocida armadura de placas, sino ropas nobles. Abrigo verde, camisa blanca debajo, pantalones largos verdes y botas de cuero lustradas a la perfección. Capitán Marcos, me alegra verlo. Usted también, Lady Emilia, lamento la intromisión, pero ya es hora. Claro que estoy listo, solo. Lady Emilia. Nada, no es nada, siento el cuerpo débil, no descansé lo suficiente después del viaje. ¿Necesita más? No será necesario, capitán, podemos irnos.
Marcos asintió. Su expresión pétrea no cambió, ni mostró el más mínimo atisbo de emoción. No tardaron en encontrarse en un pequeño carruaje, recorriendo lentamente las anchas calles de Priestella. El carruaje era más pequeño, no noble, sino de madera, más para transportar mercancías que personas de estatus, pero todo era necesario para no atraer miradas curiosas y mantener el objetivo de su visita lo más oculto posible. El viaje no fue largo. Enseguida se encontraron frente a un pequeño puesto de avanzada con un edificio en mal estado, y restos de barricadas aún en pie. Estaba al borde de los barrios bajos, uno de los muchos puestos de avanzada desde donde salían guardias en patrulla para mantener la paz en la ciudad. Aunque últimamente, las patrullas eran menores, ya que la gente tenía miedo de salir de noche, y a menudo solo patrullaban el perímetro del puesto. Las puertas del puesto eran pesadas, de madera con destellos de hierro. Las protegían en caso de ataque, con sellos mágicos colocados para protegerlas al menos un instante más. Al bajar del carruaje, Emilia vio a un par de guardias. Algunos estaban visiblemente nerviosos, al menos era su estado normal. Su rostro estaba oculto bajo una capa. Se colocó justo detrás de Marcos y entró en el puesto de avanzada. No era un lugar grande. Armas, herramientas y cristales mágicos estaban esparcidos por el suelo de piedra. A los lados podía ver estantes llenos de papeles, frascos con diferentes mezclas dentro, y algunos guardias charlaban. Sus voces eran bajas, aunque podía oír risas. Marcos la guió al piso superior del edificio y luego se adentraron en la parte trasera. En dirección a una habitación más grande, con puertas de acero, Marcos se acercó a ellos y, con un rápido conjuro, las puertas brillaron en verde y dorado. Luego las empujó y se abrieron, mostrando una especie de laboratorio. Ella los siguió rápidamente. Las puertas se cerraron tras ella con un clic y un suave aleteo de sonido y color cuando la magia que las sujetaba se activó una vez más. La habitación era más grande que las demás. Decenas de pergaminos, diferentes frascos y equipo. Los objetos que no podía nombrar estaban dispersos en mesas y estantes cercanos. Al fondo de la sala había una mesa grande con rostros familiares sentados a su alrededor, con rostros concentrados e inseguros. Bienvenido Imel, ¿qué tal, amigo? Bueno Marcos, es una pena que no nos hayamos conocido antes en mejores condiciones, pero ¿qué puede hacer un hombre? No muy amigo. Como siempre suspiró Imel y echó un vistazo al acompañante de Marcos. Con un asentimiento de Marcos, Emilia se quitó la capucha. Hola, señor Imel. Oh, bienvenida, Lady Emilia, es un honor. Emilia sonrió amablemente y se acercó a la mesa. Hola princesa, habló Garfield con una leve sonrisa en el rostro. Millie, bien que estás, liebre, ¿por qué has tardado tanto? Preguntó Otto, con el rostro preocupado. Nada grave, me quedé dormido, el viaje fue agotador. Claro que sí. De verdad tienes que esforzarte en eso si aspiras a ser reina, dijo Beatrice frunciendo el ceño levemente. Beatrice, ¿tienes que ser tan dura? Me preocupa el destino de un reino con una reina capaz de quedarse dormida en momentos tan importantes. Beatrice, para. No es culpa de Millie, todos están un poco nerviosos con todo lo que hemos aprendido. Molestarla a ella o a cualquier otra persona no es inteligente. Ofendes mi inteligencia, ex comerciante. O debería decir gran estratega, si es que lo eres. Habló Beatrice con mordacidad. Su voz se olvidó por un momento. No pretendo ofender, sino que todos entiendan que la situación en la que nos encontramos no debe tomarse a la ligera, y si alguien necesita descansar más para pensar con claridad, no hay problema, ¿verdad? Es comprensible. Habló Otto. Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía, pero estaba cansado y no logró ocultar un tono de ira que se apoderó de su voz. Beatrice lo miró y se dio la vuelta con un bufido. Vamos, vamos, antes de que nos lancemos a la carga, supongo que todos están aquí, ¿verdad, Marcos? Habló Roswell, sentado al otro extremo de la mesa, con una sonrisa enigmática en el rostro, aunque sus ojos reflejaban una inconfundible curiosidad. Todos están aquí. Gustav fue a reunirse con los supervivientes de un incendio en un almacén que ocurrió no hace mucho tiempo, y que parece estar relacionado con nuestro caso. ¿Incendio en el almacén? Preguntó Otto.
Sí, los que sobrevivieron, y no son muchos, hablaron de un hombre con una capa negra rodeado. Destruidos por espíritus, y de tantas otras cosas también hay un problema, ya que algunos no parecen estar en su sano juicio. Habló Marcos con tono solemne. ¿Están locos?, preguntó Garfield con un tono curioso. Parece que sí, aunque, por lo que sabemos, no lo estaban antes. Lo que haya pasado allí los afectó mucho más de lo esperado, lo cual es tan lamentable como extraño. Algunos eran veteranos y no se asustan fácilmente. Hablaste de un hombre rodeado de espíritus, ¿es él a quien buscamos? Sí, gran espíritu, eso parece. ¿Quemó el almacén? ¿Por qué? Emilia habló rápidamente, con preocupación y algo de reticencia. Eso es incierto, pero hay mucho más que desenmascarar, pero por ahora, Imel, por favor. Imel sonrió, sacó un pequeño bote ornamentado y lo colocó sobre la mesa. Era plateado con una pequeña trampilla dorada al frente. Con un rápido conjuro, la caja se abrió y dentro se podía ver un fragmento de cristal púrpura con diminutas líneas de humo negro que salían lentamente en danzas lentas antes de dispersarse en el aire. Beatriz se pareció sorprendida, pero rápidamente disimuló su expresión y se concentró en lo que contenía. Es Minya, de hecho. ¿Entonces reconoces a este venerable gran espíritu mágico?, preguntó Imel. Sí, es mi magia. Que yo sepa, nadie más podría usarla. Al menos, nadie con quien no hubiera entrenado y nunca había tenido un alumno. ¿O sí? Petra cuenta, pero no es la maga del yin, sino del yang. Fue una lástima, pero ¿no debería usar el yin también? Estoy segura de que debería. ¿Por qué estoy tan confundida? Esos pensamientos invadieron su mente por un momento, pero no se atrevió a expresarlos. Imel, gracias por traerlo, y lo siento, pero... Lo entiendo, Marcos, lo dejaré en tus hábiles manos, pero si alguna vez el Gran Espíritu se interesa en compartir el conocimiento al respecto, por favor, házmelo saber. Lady Emilia, Gran Espíritu, Lord Roswell, Escudo del Santuario, Gran Estratega, fue un honor conocerlos a todos. Espero que podamos volver a vernos en mejores circunstancias. Imel hizo una profunda reverencia y se dirigió a la salida. Tras cerrarse las puertas tras él, Marcos observó el resto de la sala y habló. Así que, al menos hemos confirmado una pista. Quien quiera que sea ese hombre, usa una magia similar a la tuya, venerable gran espíritu. Beatriz se concentró en el cristal y acercó la mano. Lo recorrió con cuidado y se concentró en él. Era bien sabido en las altas esferas de la magia que cada mago tenía su propia huella mágica, presente en cada uno de sus hechizos. Si quedaba algo de magia lanzada, se podía rastrear a su autor. Claro que no se podía rastrear a su autor de forma convencional, pero sí se podía averiguar a quién pertenecía si se encontraba al culpable e inspeccionaba su maná. Por lo tanto, cada mago registrado debía dejar su huella mágica en la Real Academia de Magia. En caso de cataclismo, crimen o cualquier otro tipo de abuso relacionado con la magia, se podía confirmar si ningún mago conocido lo había hecho. Esto eliminaba la posibilidad de abuso entre los registrados, pero quienes eran deshonestos, aprendieron por su cuenta, pertenecían a otros países o habían sido alcanzados ilegalmente por alguno de los registrados oficialmente, eran imposibles de identificar a menos que se los encontrara por casualidad y se comprobara dicha huella. Pero era mucho más probable encontrar a un criminal así causando problemas que encontrarlo por casualidad en la calle. Después de todo, ¿quién haría una inspección así al azar? Beatriz se concentró en ello, su maná invadió el cristal en busca de la verdad, y así encontró la huella, pero el maná en su interior le resultaba familiar, demasiado familiar. Como un eco del pasado, o más bien como una broma del destino, la huella estaba allí y tenía una sensación de magia espiritual que confirmaba que la magia se había lanzado con la ayuda de espíritus. Aunque no importaba si la magia se lanzaba por la propia puerta del usuario o por la puerta de sus espíritus, pues la huella de maná del espíritu y su contratista siempre es la misma, pues las conexiones entre ellos son profundas, más profundas de lo que quienes nunca han presenciado esa sensación podrían imaginar. Y por eso esta familiaridad conmovió profundamente a Beatrice, pues era su propia huella en este cristal, pero sintió una sensación distinta que le decía que no era ella quien la había lanzado. ¿Qué es la huella mágica de Petra?
Se preguntó, y momentos después intentó disminuirla. Ese pensamiento, pero no pudo, no había pensado en esto antes, y sintió que su mente luchaba contra ella, intentando evitar que se adentrara en ese terreno desconocido. Pero siguió adelante y contuvo el maná en su interior, intentando encontrar ese hechizo único que Petra le lanzó antes de venir aquí, esa ligera sensación que le reconfortaba el corazón, a pesar de estar lejos. Lo encontró, rezó y casi se derrumba. Sus huellas eran completamente diferentes. Completamente diferentes, solo un novato o un tonto no encontraría la diferencia. Pero entonces algo. G se estremeció en lo más profundo de su ser. ¿Será porque soy artificial? Pensó. No puede ser, mi madre no pudo cometer semejante error, ¿y por qué la huella de este cristal se parece tanto a la suya? No es que sea similar, es exactamente igual. ¿Por qué? Porque pertenece a quien contrajiste, idiota. Ese simple pensamiento la aplastó. Dio un paso atrás, abrumada, su mente dio vueltas por un instante, una fuerza invisible la golpeó. Apretó los dientes y negó con la cabeza. Se sentía mal, todo estaba mal. Intentó comprender el contrato que estaba ahí, pero también era falso, una mentira. Una conexión que era más parecida a una delgada capa que prometía amor, pero que al desenmascararse no contenía nada más que decepción. ¿Estaba ahí, esa conexión, o no? Parece que sí, pero el contrato se basa en la confianza y el amor. Entonces, ¿por qué este se siente tan vacío? Porque no era real, al menos hasta donde Beatriz se podía entender, lo cuestionó, pero no le vino nada más a la mente. Era como un parásito que se deslizaba y se apoderó de algo precioso. No había belleza, ni gratitud, ni verdadera lealtad ni promesa. ¿Qué tonta puedo ser? Perdida en la felicidad, eso fue falso. Creada para cegarte de la maldita realidad. Subaru. ¿Por qué no sacrifiqué un momento más para escucharte? ¿Por qué te dejé inconsciente con un hechizo? ¿Por qué no lo comprobé, espíritu tonto? Tenía que ser mentira. No es mentira y lo sabes, ¿verdad? Se concentró en sí misma y sintió en lo más profundo de su ser que esa huella se transformaba y desvanecía lentamente, siendo superada poco a poco no por la de Petra, sino por la suya propia, como si borrara las marcas dejadas por la anterior. Esa comprensión la ahogó. No, Beatrice. Preguntó Emilia, poniéndole las manos en el hombro. Beatrice se estremeció, pero recuperó rápidamente la compostura, aunque sus ojos revelaban una historia completamente distinta. Todo está bien, supongo. Solo estoy sorprendida de que alguien haya usado mi magia. Parece que me la robaron. Con una rápida mentira, hecha por el pánico, Emilia la miró con curiosidad, al igual que el resto de los ocupantes de la habitación. Desafortunadamente para Beatrice, nadie confió en sus palabras, aunque todos menos uno decidieron guardar silencio. ¿Y cómo pasó, Beatrice? Que yo sepa, a nadie se le permitió compartir tu conocimiento. Mucha gente lo intentó, pero a todos los expulsaron, a veces incluso los echaron de tu biblioteca, declaró Roswaal con un dejo de curiosidad en la voz, pero qué peor que Beatrice, que notó que él sabía exactamente qué tipo de revelación había recibido. Maldito payaso, perspicaz como siempre. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Debería compartirlo o no? Roswaal, deja a Beatrice en paz, parece estresada, murmuró Emilia, con la voz más baja de lo que pretendía. No necesito, empezó Beatrice, pero enseguida su rostro adquirió emociones difíciles de percibir. Gracias, Emilia habló con un tono mucho más suave. Emilia se sorprendió por su cambio de tono, pero aún así sonrió. Beatrice la miró y giró la cabeza con un bufido, ante lo cual Emilia rió suavemente. Los labios de Roswaal se curvaron en una sonrisa cómplice. Su mente ya lo había comprendido todo y, con una rápida mirada a su oponente más peligroso en el campo de batalla de las mentes, su sonrisa se ensanchó. Así que Otto, tú también conectaste los puntos rápidamente. La reacción de Beatrice es prueba fehaciente de que el hombre y ella tenían una historia. ¿Tenían contrato? Por supuesto. Beatrice no era un espíritu típico. Elegir a alguien era algo especial, y como supuestamente tenía contrato con Petra, pero aún lo cuestionaba, al menos en cuanto a sus expresiones, las respuestas se vuelven sencillas. Petra nunca fue su contratante, para empezar. Lo único preocupante es que ya puedo ver las grietas en su fachada.
para ser un espíritu tan viejo, no es muy buena controlando sus emociones. Gracioso. Marcos tampoco es tonto, Beatrice, porque lo vieja que eres para seguir siendo tan incapaz en cuestiones de suma delicadeza como el lenguaje corporal es realmente gracioso. Pero viendo la alianza que forjamos, no debería haber ningún problema con que Marcos tenga más conocimiento del necesario. Pero, la pregunta por ahora es, ¿y ahora qué? ¿Cómo encontrarlo? ¿Aún conserva al menos un rastro de contrato? Los espíritus pueden encontrar a aquellos con los que están contratados, pero su contrato con Petra establecía claramente que no podía contratar a ningún otro espíritu, y si ese hombre realmente estuvo con ella antes, entonces la conclusión más obvia es que se le aplicaron las mismas restricciones. En resumen, el contrato está roto, y por lo tanto, la forma más fácil de encontrarlo ha desaparecido, una lástima. Estoy preocupado. Claramente. Desconcertante, me trae de vuelta al santuario, y hablando del santuario, fue él quien me derrotó entonces. Otto es competente, sin duda, pero ahora que ha entrado en juego una nueva variable, no puedo evitar cuestionármelo, y cuestionármelo es tan divertido. Algo andaba mal en nuestro pequeño campamento, y la última pieza del rompecabezas que faltaba. Se había enfadado, pero ¿cómo ponerlo en su sitio? Esa es la pregunta que vale un reino. Marcos, ¿podrías pedirte que nos dejes solos un momento? Parece que tenemos cosas que discutir, dijo Rosuald. Su voz no ocultaba la importancia del asunto. Marcos lo miró con expresión neutral y asintió. Te dejo con eso. Te esperaré en la sala principal. Aún tenemos testigos que interrogar, pero no te apresures, tenemos todo el día. Habló Marcos, se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Bueno, parece que encontramos algunas pistas interesantes, ¿verdad? ¿Qué opinas de Beatrice, querida? Preguntó Rosuald con un tono de diversión claramente audible. Beatrice guardó silencio y luego frunció el ceño. Una expresión de indignación se dibujó en su rostro al mirar a Margrave. ¿Acaso necesitas preguntarle a Altair? Beatrice habló con veneno, y la sonrisa de Rosuald se desvaneció por un instante, sin notar el brillo en los ojos de Otto cuando Beatrice pronunció ese nombre. De verdad que juegas sobre hielo, mi viejo amigo. Vamos, no hay necesidad de un tono tan abrasivo, Beatrice, ¿qué encontraste exactamente? Impresión, de hecho, su impresión, murmuró Beatrice. ¿Y por qué te impactó tanto? Rosuald cerró su único ojo, y el dorado la atravesó. Esperó a que dijera lo que quería oír, solo para aclararle por completo sus pensamientos. Rosuald era un hombre cruel, nunca se consideró otra cosa, hacía cosas impensables y lo sabía bien, y también sabía y esperaba que algún día sería castigado por sus crímenes, pero aún así no podía evitar disfrutar molestando a los pobres espíritus. Era solo divertido. ¿O era una especie de venganza por no haberle contado sobre un individuo interesante que dejaron a su suerte en Priestella? No estaba del todo seguro, pero lo disfrutaba de todos modos. Beatrice sintió que la ansiedad la invadía, pero también la ira contra el hombre que se había atrevido a cuestionarla hasta tal punto. La idea de dispararle a través de la pared cruzó por su mente, y no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa arrogante al pensarlo. Sabía que Rosuald también era más que capaz de protegerse a sí mismo, pero lo que más la enfurecía era la idea de que lo permitiera y luego respondiera con una furia aún mayor. Así que Beatrice suspiró, un suspiro largo, una expresión de agotamiento que estaba a punto de volverse realmente volátil. Esa huella es la misma que la mía, confirmó Beatrice, con la mirada vacía, la voz hueca, cansada. Rosuald solo tarareó en señal de reconocimiento. Decidió dejar en paz al espíritu antes de que decidiera actuar de forma desagradable. Normalmente no le importaría tanto, pero ahora, en su situación actual, era mejor contener la ira o el resentimiento para no causar caos ni más problemas. ¿Misma impronta?, preguntó Garfield. No era muy experto en magia, pero la idea de un pequeño duende y ese desconocido compartiendo algo le resultaba desconcertante. No le costó mucho llegar a una conclusión sencilla. Así que él y el enano tenían una conexión, genial, así que toda esta situación es tan absurda como mi increíble yo. Genial, ¿y ahora qué? ¿Él también era un caballero? Eso molestó a Garfield, aunque también sintió un poco de alivio. La idea de ser caballero no era algo que disfrutara mucho.
Las fiestas, el códice y todo eso lo irritaban muchísimo. Y sintió una pequeña gratitud al pensar que tal vez realmente pertenecía a otra persona, pero también otro pensamiento lo invadió. Pero si era de los nuestros, ¿significa que permitimos que un enano verde atrapara a uno de los tuyos? Es tan vergonzoso como que te pillen con los pantalones bajados delante de Giltoe. Sí, Garfield, lo que confirmó nuestra Beatriz aquí es la pista más importante. Parece que ese tal Subaru Natsuki tenía un contrato con Beatrice, así que no tengo por qué decir que era parte de nuestra camarilla. Roswell dijo que, aunque su entusiasmo no se traslucía, la declaración de Beatrice era justo lo que esperaba, pero la preocupación persistía en él. ¿Sigue vivo ese hombre? ¿Y cuál es su actitud hacia quienes lo abandonaron? Aunque toda la situación podría haberse explicado, el problema es la confianza. Marcos confirmó que trataron a Subaru con demasiada dureza y que le mintieron sobre nuestro compromiso con su tormento. No lo sabíamos, pero Subaru estaba seguro de que sí. El informe decía claramente que Subaru no lo creía al principio, pero con el tiempo no pudo evitar aceptar esa realidad. Y eso es problemático. Hay contratos que se pueden hacer, pero ¿estaría dispuesto a hacer uno para que confirmemos nuestra versión? También existe la posibilidad de que responda con fuerza en cuanto parezca tan grande como nuestra sombra. ¿Nos odia? ¿Quiere hacernos daño? ¿Y hay algo de Subaru que haya sucedido antes? El principal problema con la última parte es que no recuerdo nada de él. Solo pistas de lo que podría ser. Era leal, mentalmente fuerte, tenía una profunda conexión con Beatriz, se llamaba Emilia. ¿Cómo usar esas variables para hacerlo retroceder? Es lujurioso. Es codicioso. Todo hombre lo es. De eso Roswell estaba seguro. Quizás debería encontrarlo y luego actuar desde las sombras, hacerle entender que es un aliado, asegurarse de que su vida sea lo más cómoda posible, darle todo y luego intentar que me ayude con mi sueño. Puedo esperar un par de años, no es gran cosa, no es que no tenga tiempo suficiente. Solo necesito asegurarme de que el chico esté sano y salvo. Sin embargo, la selección real es un caso interesante. Sacrificarla es una opción viable para él. Quizás, pero por otro lado, la victoria podría ser vital para encontrarlo. Mi red aumentaría de tamaño y podría obligar a 6 lenguas a obedecer mis órdenes. Aunque sé que podría salirme mal, a menos que los elimine a todos y cada uno de ellos después de que me den información. Era posible. Claro que tenían guerreros y magos, pero este mundo era injusto y si todos se enfrentaban a él, morirían en segundos, como era la ley. Nacieron inferiores y por eso tienen que pagar con la sumisión. Es triste, pero natural después de todo. Y si intentan algo diferente, la victoria será aún más sencilla. 400 años de intrigas le enseñaron lo suficiente para lidiar con algunas plagas. Hora de planear entonces y esperar el momento oportuno. Roswell echó un vistazo rápido a Emilia. Parecía sorprendida por la revelación de Beatrice, y Roswell se alegró de que al menos las lecciones de magia se le quedarán grabadas. No es la más brillante, pero aprende, y aprenderá. En resumen, si se convirtiera en rey, no sería la peor. Hubo muchos necios en la historia. Algunos eran inteligentes pero sanguinarios. Otros eran necios y excesivamente amables. También hubo casos de brillantes y amables. Al igual que los necios y furiosos. En general, se clasificaría más como normal y amable, lo cual no era nada malo. Su falta de conocimiento en algunos temas se puede corregir con el tiempo. Su amabilidad sería su mayor virtud, capaz de cambiar la perspectiva que muchos tienen sobre ella, lo cual es genial. Y su poder mágico, tan superior al de la mayoría, que ni siquiera podrían soñar con él, es un valor incalculable que el reino no debería menospreciar, al menos si son necios. Tener un rey capaz de derrotar a toda la Guardia Real, con la excepción de Reynard y Marcos, ambos excepcionales, no solo es algo realmente notable, sino también poco común. Y lo que es más importante, sería una demostración de fuerza frente a otros reinos, especialmente Boyachia. Si la entrenó adecuadamente, los generales divinos serían un chiste comparados con ella, con la excepción de Cecilus Sigmund. Mente promedio, pero poder absoluto y talento en combate. Es una combinación realmente interesante. A esto se suma la longevidad y la ausencia de problemas de herencia en los años venideros.
La estabilidad en materia de herencia es algo que la mayoría de los reinos desearían, y aquí la tenemos en bandeja de plata. El único problema con ella es su apariencia, pero la gente ya ha empezado a verla de forma diferente. El respeto por ella, adulta y semi-humana, la adora y apoya, algo que los nobles no pueden ignorar, por mucho que les guste. Su victoria es segura desde ahora, y más aún si tomo las riendas adecuadas. La candidata Priscilla ha desaparecido de sus tierras, Crusche está al borde de la muerte. Anastasia es tan frágil que una suave brisa puede quebrarla, y por lo que he oído, su salud se deteriora rápidamente. Solo queda esa chica, Felt. Su apariencia, tan parecida a la de la antigua familia real, es problemática. Sus logros también demuestran que es más capaz de lo que debería ser, pero, cualquier rey que se precie sabe que, al final, lo que más importa son las habilidades de su consejo. Y yo puedo aportar más de lo que toda la línea Astrea podría imaginar, debería dedicarme más a pensar en nuevas metías, traer una nueva era, mi maestra, parece que tendré que hacer realidad tu sueño antes de salvarte. Al menos esto me hará sonreír de verdad. Eso, y que yo sepa, Felt es rebelde, anarquista es casi un nombre, y lo más importante, furiosa. Su falta de control la llevará a la ruina, ojalá solo en Juego de Tronos, pero sí resulta ser peligrosa. ¿Quién sabe? Cuando Roswaal empezaba a planear sus próximos pasos, Otto observaba con curiosidad y algo de preocupación. La situación se volvía cada vez más interesante, pero también volátil. Millie, ¿todo bien? Sí, Otto, sí, respondió Emilia rápidamente. Su postura era inestable, y las palabras de Beatrice no la ayudaron a contener la ansiedad que la invadía. Respiró hondo y bajó la mirada hacia el desánimo. Verla en ese estado era completamente ajeno a su habitual orgullo, y Emilia no pudo evitar comprender su dolor. Por lo que estaba pasando, después de todo, el contrato de usuario de Spiritar era algo sagrado. Cuando perdió el PUC, sintió como si una parte de su alma se marchitara y muriera. Para Beatrice, que esperó tanto tiempo, descubrir que lo que ahora tiene quizás no sea más que una farsa debió ser horrible. Emilia se agachó, abrazó a la pequeña espíritu y la levantó en el aire. Beatrice resopló e intentó apartarla, pero la fuerza de Emilia no se lo permitió. Rápidamente, Beatrice se rindió y simplemente la abrazó. Su pequeño cuerpo se estremeció, y Emilia también se desgarró, compadeciéndose de la pobre espíritu. Ni Beatrice ni Emilia dijeron nada. El silencio fue suficiente, al igual que las lágrimas, la ansiedad y el miedo, tácitos pero claramente visibles. Otto observó todo el espectáculo con expresión cansada y se sentó en el rincón más alejado de la sala. Garfield lo siguió. Broto, sabes que estoy preocupado por la princesa, ¿crees que está bien? Lo sé, parece asustada, ¿verdad? Así que lo es. ¿Crees que ese tal Subaru era su caballero? Sí, si el contrato con Beatrice no lo definió para nosotros, ¿qué lo sería? Mierda. Sorprendida. Me alegro de que quizá ya no tenga que llevar esa horrible prenda de caballero. Pero ¿qué hay del resto? Me preocupa Broto, podría ser, ya sabes, amigo nuestro. Podría ser, ¿a quién me refiero? Seguro que lo era. ¿Qué te parece? Muy bien. Vale, pero ¿qué vamos a hacer? Si fuera uno de nosotros, tendríamos que encontrarlo, ¿no? Deberíamos, pero no sé cómo proceder. Se supone que hay esos tipos, testigos. Vamos a hablar con ellos y tendremos rastros, lo rastrearemos. Con suerte, antes de que nuestro campamento se deteriore. ¿Crees que puede pasar? Posiblemente, aunque quizá podamos usar esta situación a nuestro favor. ¿A nuestro favor? Pregunta Garfield, confundido. Puede ser complicado encontrar a Subaru, pero si Emilia sube al trono, nuestra influencia aumentará drásticamente, así que la incertidumbre sobre quién era y la necesidad de descubrir la verdad la impulsarán a mejorar, a ganar. Es lógicamente la mejor jugada que podemos hacer, con la promesa de descubrir quién era después de que asuma el trono. Es el mejor resultado para esta situación. Emilia necesita motivación, más que nunca. Y no es mentira, que Emilia sea rey nos abrirá muchas puertas. Sí, pero recuerdas lo que dijo ese tal Marcos, ¿verdad? Sobre el consejo y todo eso. Sí, pero es la peor opción, y tenemos a Marcos de nuestro lado. Tampoco estamos indefensos.
Pero aún queda mucho tiempo hasta el final de la selección. No tanto, y si nos esforzamos al máximo, podemos ganar. Pero, ¿estará de acuerdo la princesa? Parece que no se encuentra bien, como puedes ver. Me aseguraré de que entienda la prioridad, Y. El recuerdo de Subaru sigue perdido, murmuró Otto. Garfield lo miró confundido. Entonces, ¿es bueno que no haya recuperado la memoria por ahora? Mejor, si llega, y si esos dos eran cercanos a él, puede ser un desastre. Todo el trabajo, todo será en vano. Eso es cruel, Broto. Inteligente, pero cruel al fin y al cabo. Garf, ¿sabes qué es lo que más me preocupa? No, Broto, ¿qué pasa? Que lo más cruel que puedes hacer ahora mismo es devolverle la memoria, solo míralos. Garfield echó un vistazo rápido a las dos interrogantes. Emilia y Beatriz se seguían abrazadas. La pequeña figura de Beatriz se temblaba, su cabeza estaba sobre el hombro de Emilia y Garfield podía ver fácilmente las manchas de humedad que se extendían desde ella hasta su espalda. Creo estoy de acuerdo, habló Garfield con un tono inusualmente sordo.